Esto iniciaría cuando se vería a Zenosama descansando en su hogar, mientras ambos de sus guardianes lo vigilaban. En un momento ambos sentirían una energía muy extraña, pero esta energía estaba presente en toda la sala y no en un lugar específico. Uno de los guardianes recibiría un agujero en su estómago y caería muerto al suelo. El otro guardián, temiendo lo peor, sostendría a Zenosama y lo despertaría. ¿Qué sucede?, preguntaría Zenosama de mal humor por cómo fue despertado. ¡Escape!, diría el guardián al crear un portal y arrojarlo por ahí. Zenosama aparecería junto a Daishinkan, que estaba en otra parte del palacio. Señor, ¿sucede algo?, preguntaría Daishinkan confundido. Uno de los guardianes dijo que escapara y me sacó de mi habitación en un portal, explicaría Zenosama. Entiendo, decía Daishinkan seriamente. Daishinkan iría junto con Zenosama a su habitación, encontrando a ambos guardianes asesinados. ¡Alguien mató a mis guardianes!, señalaría Zenosama. Ya veo. Uno de los guardianes lo sacó de aquí antes de que lo atacaran, diría Daishinkan. Pero me pregunto, ¿quién fue el atacante? Algunos minutos más tarde, vemos a Goku y Vegeta entrenando en el planeta de Bills. Intercambiaban golpes mientras Whis los guiaba. ¡Dejen de hacer tanto ruido! ¡No puedo dormir con este alboroto!, se quejaría Bills. De pronto llegaría Daishinkan junto con Zenosama. Bills saltaría de su silla aterrado. Algo debe de suceder para que Zenosama venga en persona, pensaría Whis. ¡Goku! ¡Así que estabas aquí!, diría Zenosama alegre. ¡Pequeño Zen! ¡Qué gran sorpresa!, saludaría Goku. Whis se acercaría a su padre preocupado. ¿Qué ha pasado?, preguntaría Whis. ¿Por qué no veo a sus guardianes? Fueron asesinados, contestaría Daishinkan. Por eso quiero que Goku sea mi nuevo guardián, intervendría Zenosama. ¿Yo? ¿Tu guardián?, preguntaría Goku al señalarse. Sí, ¿acaso no te gusta la idea?, preguntaría Zenosama algo triste. ¡Le encanta!, intervendría Bills aterrado. Es más, ayer mismo preguntaba por usted porque lo extrañaba mucho. Estoy seguro que él quiere aceptarlo con mucho gusto, decía Bills. Zenosama se giraría lentamente hacia Bills. No hables por él, diría Zenosama muy serio y Bills se apartaría aterrado. Entonces, ¿qué dices?, preguntaría Zenosama. ¿Tú crees que yo podría ser un buen guardián?, preguntaría Goku. ¿Y por qué no? ¡Eres muy fuerte!, decía Zenosama. Lo único que debe de hacer es vigilar a Zenosama de posibles peligros, explicaría Whis. Si es solo eso, ¿qué pasó con los otros guardianes que poseía?, preguntaría Vegeta. Ambos fueron asesinados, pero no se preocupe, me encargaré de encontrar al responsable. Lo importante es que Zenosama sea protegido mientras me ausento, diría Daishinkan. Bueno, supongo que será divertido, diría Goku al aceptar la invitación. Whis apartaría a Daishinkan un momento para hablar con él. Sea sincero, usted podría revivir a los guardianes. ¿Por qué contar con Goku que no es tan fuerte como ellos?, preguntaría Whis. Los guardianes fueron revividos, pero los escondí en alguna parte de este universo. Necesito que ellos rastreen al atacante. Ni siquiera ellos pudieron sentir de quién se trataba, explicaría Daishinkan. Elegí a Goku precisamente porque estaré atento a Zenosama. Si el enemigo ataca, estaré presente. ¿Quiere decir usted que Goku es una carnada?, diría Whis algo molesto. Me gustaría llamarle distracción, reía Daishinkan. Bueno, Goku, es hora de irnos, diría Zenosama, y así Zenosama y Daishinkan se llevarían a Goku con ellos. Señor Vegeta, creo que dejaremos el entrenamiento por aquí, anunciaría Whis. ¿Acaso ya no me entrenas porque se fue el imbécil de Kakaroto?, diría Vegeta molesto. Algo así. Quiero que vaya a la Tierra. Tengo un mal presentimiento, explicaría Whis. Horas más tarde, Zenosama recorrería su palacio junto con Goku, mostrándole todo el lugar. Vaya, pequeño Zen, tienes una casa muy grande, diría Goku sorprendido. ¿Acaso te parece seguro vivir en un lugar tan grande?, preguntaría Goku. ¿A qué te refieres con muy grande?, preguntaría Zenosama. Es que mientras más grande sea tu casa, será más fácil que alguien se esconda para atacarte, explicaría Goku. ¿Y eso qué? Para eso estás aquí, diría Zenosama. Bueno, está bien, reía Goku. Goku en un momento sí giraría alerta. Había sentido algo extraño. ¿Qué sucede, Goku?, preguntaría Zenosama. No es nada, solo me pareció que alguien me observaba, diría Goku. En un momento, Goku movería su brazo en un ágil reflejo. Atraparía una flecha con su mano. ¿Quién está ahí?, preguntaría Goku alerta mientras se transformaba en Super Saiyajin Blue. No se preocupe, diría Daishinkan. He sido yo. ¿Tú eres quien quería atacar a Zenosama?, preguntaría Goku furioso. Para nada, señor Goku. Solo lo estaba probando, reía Daishinkan. ¡Goku, pasaste la prueba!, festejaría Zenosama.
¿Cómo que una prueba?, preguntaría Goku sin comprender la situación. Lo ataqué a usted con esta flecha solo para evaluarlo. Después de todo, necesito confiar en sus cualidades, explicaría Daishinkan. Goku es muy hábil, decía Zenosama. Goku, ¿qué te parece si vamos a jugar? Está bien, pequeño Zen, sonreía Goku. Mientras tanto, Bills volvía a descansar en su planeta. De repente, él saltaría de su silla. Esta sería destruida como si algo la hubiera atacado. ¿Qué demonios?, se preguntaría Bills alerta. Bills lograba sentir el aire pesado a su alrededor. Sentía que algo o alguien amenazaba su vida. ¿Acaso será el mismo sujeto que atacó a los guardianes de Zenosama?, se preguntaría Bills. Bills se movería ágilmente hacia un lado. Un pequeño corte se produciría sobre su hombro. Si eso me hubiera alcanzado, habría perdido el brazo, diría Bills aterrado. Bills lograba percibir los movimientos en el aire. Era como si su enemigo fuera el mismo flujo de aire que cambiaba rápidamente. Poco a poco, todo en el alrededor se cubriría de una extraña niebla morada. Es la misma niebla la que me está atacando. No puede ser posible. ¿Qué clase de ser puede controlar la niebla a su antojo?, diría Bills mientras se concentraba en encontrar a su enemigo. ¿Señor Bills?, llamaría Whis al acercarse, y la niebla se esfumaría como por arte de magia. ¡Escapó!, gritaría Bills alerta. Vine hasta aquí porque sentí algo raro en los alrededores. Pude ver una niebla que lo rodeaba, diría Whis, y luego notaría que Bills estaba herido. Y veo que esa niebla es lo suficientemente letal como para herir a un dios, decía Whis mientras curaba a Bills. Creo que deberías de avisar a esto a Daishinkan, diría Bills. Minutos más tarde, Whis hablaría a Daishinkan a través de su báculo explicándole sobre el ataque. Así que en forma de niebla, diría Daishinkan. Así es, no estamos seguros si el enemigo se convierte en niebla o puede manipularla. Lo que sí es seguro es que es imperceptible. Apenas se logra sentir algo de su presencia al momento de atacar, explicaría Whis. No recuerdo ningún ser vivo que sea capaz de tener tales habilidades, pero hablaré con los dioses de la creación para que investiguen las formas de vida que vigilan, diría Daishinkan. Vegeta estaría entrenando en el planeta Tierra. Ya que Whis no podría entrenarlo, usaba la cápsula de gravedad de Bulma a mayor intensidad, que era 2000 veces la gravedad de la Tierra. Vegeta se movía con gran agilidad a pesar de la dificultad de manipular tanto peso. Tengo que hacerme más fuerte. Ahora que Kakaroto está con Zenosama, de seguro será entrenar por Daishinkan. No puedo permitir que me supere, pensaría Vegeta. Vegeta en un momento sentiría algo que le picaría en los pies. Algo había cortado su piel en ese lugar. ¡Maldición!, diría Vegeta. Al bajar la mirada, vería una capa de niebla muy delgada por el suelo. ¿Pero qué demonios?, se preguntaría Vegeta. Vegeta se elevaría algunos metros dentro de la cápsula. Luego observaría el tablero que marcaba 2000 G. Ya veo. La gravedad es tan fuerte que esa niebla no logró elevarse, pensaría Vegeta. Pero es extraño, no logro sentir ninguna presencia. La niebla seguía en el suelo, parecía querer forzarse por elevarse, pero le era imposible. En un momento, pequeñas chispas comenzarían a salir desde el tablero. No puede ser, está destruyendo la computadora de la cápsula desde la parte inferior, pensaría Vegeta. Si logra apagarla, de seguro se elevará y me atacará. Vegeta atacaría con una bola de ki al suelo, pero el ataque no haría el más mínimo efecto. No tiene caso, es incorpóreo, pensaría Vegeta. La cápsula comenzaría a fallar, y por un momento la gravedad quedaría en 1000 G. La niebla lograría subir y atacaría directo al tablero destruyéndolo por completo. Así la cápsula de gravedad dejaría de funcionar por completo. ¡Maldición! ¡Esto no puede ser peor!, diría Vegeta aterrado. La niebla se elevaría a lo alto, pero Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue y saldría de la cápsula destruyendo el techo. Vegeta volaría a lo alto del cielo y la niebla lo seguía. ¡Ya deja de estar molestando!, diría Vegeta atacando con una serie de ataques de ki, pero la niebla no recibiría ningún daño. Vegeta se alejaría lo más que podría, hasta llegar a una zona montañosa alejado de cualquier ser vivo. No creo que me haya seguido hasta aquí, diría Vegeta. Luego Vegeta se movería con agilidad. Se había producido un corte en el costado de su brazo. El flujo de aire, pensaría Vegeta. Sea lo que sea que me está atacando, usa el flujo de aire para realizar ataques cortantes. Vegeta se movería de lado a lado gracias a que sentía el flujo del aire desplazarse. Los ataques lograba esquivarlos con éxito, pero tenía que encontrar alguna manera de detenerlo. No puede ser. Es un enemigo que no puedo hacerle daño, diría Vegeta. Eso es, pensaría Vegeta al recordar a Majin Buu. Vegeta recordaría aquel momento en que atacó a Majin Buu con una explosión de energía para que no pudiera regenerarse. Siendo la niebla algo que se moldeaba y no poseía un cuerpo físico real, lo mejor sería atacarlo con una explosión de ki en un gran radio.
Vegeta se colocaría en el piso, cruzaría sus brazos para soportar los ataques, ya que la niebla lo estaba cortando. Al terminar de acumular energía, atacaría sin dudarlo. Vegeta gritaría al realizar una explosión de ki a su alrededor. Una gran explosión recorrería varios metros de distancia, devastando todo a su alrededor. La niebla había desaparecido por completo, mientras Vegeta caería de rodillas totalmente agotado. Se acabó, pensaría Vegeta. pero no pude saber si era un ataque de alguien o la misma niebla era el enemigo. Mientras tanto, la nave de Freezer acababa de aterrizar en la Tierra. Ahora que todos están indefensos, es el momento perfecto, pensaría Freezer. Freezer saldría de la nave y llegaría al hogar de Mr. Satan. Encontraría a Mr. Satan junto con Majin Buu. Espera, yo te conozco. Tú eres el tal Freezer, diría Mr. Satan. El mismo, diría Freezer al atacar con un rayo de ki a Mr. Satan, perforando su corazón y asesinándolo en el momento. ¡No, Satan!, gritaría Majin Buu furioso. Majin Buu expulsaría vapor por sus orificios. Estaba listo para atacar a Freezer y vengarse de la muerte de Mr. Satan. Majin Buu golpearía a Freezer lanzándolo varios metros de distancia. ¡Vas a pagar!, diría Majin Buu enfurecido. Hace muchos años mi padre me advirtió que no me metiera ni con Bills ni contigo, diría Freezer con una sonrisa malvada. Pero hoy puedo decir que solo no me metería contra Bills, por ahora. Freezer crearía una bola de ki que se desplazaría a muy poca velocidad hacia Majin Buu. Practiqué esta técnica por mucho tiempo. No saldrás de allí por nada del mundo, diría Freezer. Majin Buu atacaría la bola de ki, pero esta no recibiría efecto alguno. Al contrario, la bola de ki quedaría atrapada en la mano de Majin Buu. Luego, poco a poco, comenzaría a cubrir el cuerpo de Majin Buu. Al tenerlo totalmente cubierto, la bola de ki se encogería hasta convertirse en una esfera de color amarilla. Ahora te tengo. Ya puedo comenzar con mis planes, sonreía Freezer. Al parecer necesitaba capturar a Majin Buu para comenzar con sus planes malvados de destruir a Bills y gobernar todo el multiverso. Freezer estaría en su nave con Majin Buu encerrado en una cápsula especialmente diseñada para retenerlo, mientras se detendrían por un momento en algún planeta lejano. Espero que tus expectativas se hagan realidad, Babidi, diría Freezer. Babidi estaría trabajando en equipo con Freezer. Había sido revivido gracias a las esferas del dragón del planeta Namekusei. Solamente necesito a Majin Buu, así podré ahorrarme años de trabajo, explicaría Babidi. Los seres que he creado de niebla, si bien son muy poderosos, no poseen un periodo largo de vida. Es mucho trabajo para lo poco que duran cada uno de ellos. Podré crear un ser mejorado que respete mis órdenes. Majin Buu observaría a Babidi con odio. Liberaría vapor a través de sus poros. ¡Babidi tramposo!, diría Majin Buu furioso al atacar el interior de la cápsula con una serie de golpes consecutivos que no tendrían resultado alguno. ¡Voy a explotar tu cabeza de nuevo!, amenazaba Majin Buu mientras Babidi quedaría aterrado. Oye, Freezer, ¿estás seguro que no puede escapar de ahí?, preguntaría Babidi. Ya te lo he dicho. La cápsula aísla toda la energía de su interior, explicaría Freezer. Además, está bajo mi cuidado. No debes de temer. Sonreía Freezer de forma malvada. Muy bien. Hay que comenzar a trabajar en el nuevo espécimen, ordenaría Babidi a los demás soldados de Freezer que estaban ahí presentes. Dentro de la cápsula de Majin Buu, algunos tubos entrarían en su cuerpo y comenzarían a extraer parte de sus fluidos. ¿Qué es esto?, se preguntaría Majin Buu. Parte de los fluidos de Majin Buu viajarían a otra cápsula vacía, donde esta comenzaría a brillar. Una niebla morada se generaría en su interior, mezclándose con los fluidos rosados. Majin Buu miraría sus manos aterrado, sentía cómo se debilitaba. Tengo que hacer algo, pensaría Majin Buu. Quieren usarme para crear a alguien malo y fuerte. Eso no lo puedo permitir. Majin Buu cerraría sus ojos y comenzaría a concentrarse. Poco a poco su cuerpo se iluminaría con un extraño resplandor. ¿Qué se supone que estás haciendo?, preguntaría Babidi furioso. Majin Buu no quiere que tus planes salgan bien, diría Majin Buu. La piel de Majin Buu parecía desprenderse. Algo rosado quedaría en el fondo de la cápsula. ¡No puede ser! ¡Es él!, gritaría Babidi aterrado. ¿Qué es lo que está pasando?, preguntaría Freezer. ¡Es el sagrado Kaioshin!, señalaría Babidi. Majin Buu había liberado al sagrado Kaioshin que había absorbido hace años. El resto de la sustancia rosa había quedado en el suelo. Esta sustancia se movía tratando de recuperar su forma, pero parecía no tener conciencia. Babidi, tus planes no tendrán éxito, diría el sagrado Kaioshin. El sagrado Kaioshin abriría sus ojos y la cápsula explotaría desde el interior. ¡Freezer, no dejes que huya! ¡Necesitamos sus poderes mágicos!, diría Babidi. El gran Kaioshin lanzaría 2 láser desde sus ojos a Babidi, pero Freezer desviaría el ataque con grandes reflejos. Así que eres alguna clase de Kaioshin, diría Freezer atento.
Freezer, no te metas en esto, diría el sagrado Kaioshin mientras señalaba a Babidi. este sujeto te usará y te traicionará. Diría el sagrado Kaioshin y luego desaparecería. ¡No! ¡Acaba de escapar! Gritaría Babidi. ¡Freezer! ¡Eres un completo inútil! ¡Tonto, tonto, tonto! Decía Babidi mientras golpeaba torpemente el cuerpo de Freezer. Freezer sujetaría la muñeca de Babidi con gran fuerza. Al momento en que Babidi observó a Freezer a los ojos, se tranquilizaría. Así me gusta, que conserves la compostura. Sonreía Freezer. Tenemos lo que nos importa, diría Freezer al señalar la sustancia rosada que se movía sin objetivo alguno. Freezer, con la misma técnica que había encerrado a Majin Buu, atraparía la sustancia para ubicarla en una nueva cápsula. Listo, creo que con eso es suficiente, diría Freezer. Esto me ha ahorrado mucho trabajo, pero tenemos un problema, diría Babidi. El sagrado Kaioshin es un ser muy poderoso. Él había enfrentado a Majin Buu en el pasado y sabe de lo que es capaz. No es su nivel de pelea lo que lo vuelve peligroso, sino sus habilidades mágicas. Entonces deberemos de ir por él, respondería Freezer. Mientras tanto, el sagrado Kaioshin llegaría al planeta sagrado. No puede ser, diría el Kaioshin asombrado. Hola Shin, qué alegría verte, diría el sagrado Kaioshin. Usted, no puede ser usted, el sagrado Kaioshin, diría Shin entre llantos. El sagrado Kaioshin le explicaría al Kaioshin sobre los planes de Freezer y cómo se separó de Majin Buu. Sin demora alguna, irían al planeta de Bills poniéndoles al tanto de todo. Así que de eso se trataba la niebla, diría Bills furioso. Ese maldito de Freezer me las pagará. Deberíamos de avisarle a Goku para que esté atento por Zenosama, diría el Kaioshin. ¿Eres idiota acaso?, preguntaría Bills furioso. No lo entiendo, señor Bills, contestaría el Kaioshin. Lo que el señor Bills quiere decir es que si le decimos a Goku, inevitablemente estará junto con Zenosama. Eso significa que él lo sabrá, explicaría Whis. De saber eso, Zenosama destruiría el universo 7 por comodidad. Deberemos de resolver esto por nosotros mismos, diría Whis. Tenemos que ir por Freezer y Babidi en este mismo momento, advertía Bills. Babidi seguía trabajando en su nueva creación. Había logrado mezclar un ser vivo a base de la niebla violeta con la sustancia que había liberado Majin Buu. ¡Eso es! ¡Ya está listo!, diría Babidi al liberar una sustancia viscosa de color violeta que se movía de forma extraña. Aún no tiene forma de nada, diría Freezer algo desconforme con el resultado. Es que aún no lo has visto en acción, explicaría Babidi. ¡Tócalo!, pediría el mago. Debes de estar bromeando, diría Freezer con repugnancia. Vamos, no seas tímido, solo tócalo un poco, diría Babidi con una extraña sonrisa. No pienso tocarlo, se negaría Freezer. Necesito que lo toques para demostrarte su verdadero potencial, diría Babidi. Freezer acercaría su dedo con algo de lentitud. La baba violeta reaccionaría a Freezer y cubriría su mano por completo. ¡Dios, qué asco!, diría Freezer al quitarse la sustancia de la mano al instante. ¡Perfecto! Ahora solo observa, diría Babidi mientras la baba violeta comenzaba a tomar forma humanoide. Poco a poco la baba adoptaría la forma de Freezer, imitándolo por completo. No puede ser, es igual a mí, diría Freezer sorprendido. Tú, Freezer, yo, ¿qué ser yo?, decía la extraña entidad. ¿Qué es lo que le sucede?, preguntaría Freezer asombrado. Esta forma de vida puede adoptar la forma de otro ser vivo si lo toca. No solo eso, también puede comprender parte de sus habilidades, diría Babidi con una extraña sonrisa. Ya veo, se ve muy interesante, pero dudo mucho que pueda igualar mi poder, diría Freezer. Freezer lanzaría un golpe de puño derribando a la entidad. Esta entidad se pondría de pie. Dolor, pelea, poder, puño, decía la entidad hablando con torpeza. La entidad se convertiría en su forma viscosa y comenzaría a tocar a cada uno de los soldados de Freezer. Así poco a poco asimilaba sus conocimientos y habilidades. Nunca podrá igualar al original, pero eso no importa porque se hará más fuerte a medida que coseche conocimiento y poderes de los demás, decía Babidi. Esta creación superará incluso a Majin Buu porque es totalmente obediente a mí. Nombre, diría la entidad al tomar la forma de Freezer y señalarse. ¿Quieres un nombre?, preguntaría Babidi. Todo tiene un nombre en este universo, y lo que no lo tiene se le asigna uno, decía la entidad que poco a poco desarrollaba su inteligencia. Te llamaré Tesei, diría Babidi al darle nombre. Ese nombre es de mi agrado, diría Tesei. Dime, Babidi, ¿acaso ese tal Tesei podría aprender de Zenosama y los demás dioses?, preguntaría Freezer. Claro que sí.
Puede asimilar sus habilidades, pero no con el mismo nivel. De solo tocar a Zenosama, dudo mucho que pueda igualar su habilidad de desaparecerlo todo, pero seguramente sea inmune a su poder. Explicaría Babidi. Freezer malo. Señalaría Tesei. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntaría Freezer. Freezer es malo. Es malo con todos. Él te mataría si pudiera. Puede, pero está esperando. Diría Tesei. ¿Eso es cierto? Preguntaría Babidi. Oye, más te vale controlarlo. Diría furioso Freezer, ya que lo que decía Tesei era cierto. Tesei comenzaría a mutar su cuerpo. Se transformarían los distintos soldados de Freezer por turnos. Luego tomaría una forma totalmente distinta. Decidí que esta será mi forma que establezca mi identidad. Diría Tesei. Tesei, ataca a Freezer. No quiero correr riesgos. Ordenaría Babidi. ¡Maldito Babidi! Se quejaría Freezer mientras decide atacar al mago Babidi, pero Tesei con un golpe de puño sacaría a Freezer fuera de la nave. Freezer se pondría en pie. Ahora pelearían en el exterior de la nave. Solo eres un imitador. No creas que eres más fuerte que yo. Diría Freezer. Estás usando la intimidación porque me tienes miedo. Sé cómo piensas. Diría Tesei. Los soldados de Freezer, alertados de la traición de Babidi, apuntarían a él con sus armas. Vaya, después de todo resultaron ser unos granujas. Diría Babidi. Los ojos de Babidi brillarían, y así haría explotar la cabeza de cada uno de los soldados de Freezer. Freezer comenzaría a luchar contra Tesei. En un inicio, los ataques de Tesei no le hacían el más mínimo daño a Freezer, pero Tesei se regeneraba de sus heridas casi al instante. ¡Qué interesante! Tienes un buen poder de regeneración. Sonreía Freezer al acumular energía en su mano. Así que deberé de atacarte de tal manera que destruiré cada una de tus moléculas. De pronto, Bill llegaría junto con Whis interrumpiendo la pelea. ¡Maldición! No puede ser que llegaran justo ahora. Pensaría Freezer aterrado. Vaya Freezer. Parece que alguien tiene ganas de ser destruido. Diría Bills con una sonrisa tenebrosa. Él es un dios, cierto. Un dios que destruye. Diría Tesei al señalar a Bills. Oye, más respeto. Estás hablando con un dios. Diría Bills al acercarse a Tesei. No lo haga. No lo toque. Diría Freezer aterrado. ¿Qué sujeto tan extraño? Pensaría Whis atento al analizar a Tesei. Señor Bills, no se deje tocar por él. Advertía Freezer. El brazo de Tesei se estiraría hasta llegar a Bills. Tesei apoyaría la palma de su mano en el pecho del dios de la destrucción. Interesante. Diría Tesei. Bills tomaría de la muñeca a Tesei y le apretaría con fuerza. Oye, ¿acaso quieres ser destruido? Preguntaría Bills. La mano de Tesei se convertiría en líquido, escapando del agarre de Bills. Bills usaría su Hakai en Tesei, pero no pasaría nada. El cuerpo de Tesei se cubriría de energía de Hakai, pero no hacía efecto. No puede ser. Diría Bills aterrado. No puedo destruirlo con mi Hakai. Esto es grave. Tengo que huir de aquí. Pensaría Freezer. Freezer intentaría huir, pero Tesei interrumpe su ida colocándose frente a él. Tesei golpearía a Freezer con una patada arrojándolo al suelo. ¿Qué es esa fuerza? Se preguntaría Freezer. Tengo que matarte. Porque tú me matarías si pudieras. Diría Tesei al estirar su mano hacia Freezer. Freezer se transformaría en su forma Golden, listo para darlo todo. Señor Bills, aquí sucedió algo que no sabemos. Advertía Whis. Observemos qué sucede. Diría Bills atento a la situación. ¡Maldito bicho raro! ¡Pagarás por meterte con el gran Freezer! Diría Freezer. Freezer atacaría a Tesei con todo lo que tenía, pero Tesei ahora tiene un poder superior. Los ataques de Tesei en Freezer lo dejaría casi fuera de combate al instante. Con un último golpe de puño derribaría a Freezer dejándolo fuera de combate. ¡Eres un desgraciado! Diría Freezer al intentar ponerse en pie. Quiero probar algo. Diría Tesei. Tesei estiraría su mano hacia Freezer. Una aura violeta se manifestaría en su mano. ¡No puede ser! Diría Bills aterrado. Ahora lo entiendo. Decía Whis sorprendido. Hakai. Diría Tesei mientras apuntaba a Freezer. Ahora, ese ser tan extraño llamado Tesei había aprendido algunas de las técnicas de Bills, el dios de la destrucción, y se estaba volviendo cada vez más poderoso. Freezer estaba en problemas. Tesei, un ser creado por Babidi, había absorbido las habilidades de Bills y usaría el Hakai sobre Freezer. Si bien el ataque tendría efecto, solo desaparecería la parte inferior de su cuerpo y un brazo. ¡Maldición! Gritaría Freezer aterrado y sintiendo mucho dolor. Vaya, parece que solo sabe usar a medias el Hakai. Reía Whis. No puede ser. No puede estar pasándome esto. Pensaría Freezer. Déjame ayudarte. Diría Bills al engravecer su voz. Hakai. Decía Bills mientras desaparecía el resto del cuerpo de Freezer. Ese debe ser el dios de la destrucción. Es peligroso que sepa de mi presencia. Pensaría Babidi. Debo de tener cuidado con Tesei. No puedo permitir que desaparezca.
Oye, acércate un poco y dime tu nombre, pediría Bills. No puedo hacerlo. Eres mi enemigo. Pero sí puedo decirte mi nombre. Me llamo Tesei. Se presentaría Tesei y luego tomaría la forma de Bills. ¿me estás imitando? Diría Bills furioso. Tesei, ¿me escuchas? Estoy hablando dentro de tu mente. Diría Babidi. Claro, lo escucho. Decía Tesei pero en voz alta. ¡No hables! ¡Solo piensa que puedo oírte! Diría Babidi. Lo siento. ¿Qué tal así? Respondería Tesei dentro de la mente de Babidi. Tienes que alejarte de él. Es demasiado fuerte y podría destruirte. Advertía Babidi. A juzgar por tu conducta, creo que alguien debe de estar hablando en tu mente. Diría Bills. Vaya, lo supo. No pensé que fuera tan bueno. Decía Tesei sorprendido. Es un idiota. Aún le falta sentido común. Pensaría Babidi. Tesei, no hables con él. ¡Huye que te destruirá! Advertía Babidi nuevamente. No lo hará. Él tiene curiosidad de mí. Yo también tengo curiosidad de él. Diría Tesei en su mente. Oiga, señor, ¿me permite tocarlo? Preguntaría Tesei al observar a Whis. ¿Disculpe? Preguntaría Whis. Quizás no me expresé bien. Yo tengo el deseo de tocarlo. Es solo por un bien propio. No voy a hacerle daño. Explicaría Tesei. Tesei estiraría su brazo que crecía de forma exagerada hacia Whis, pero no lo tocaría. Solo le ofrecía su mano como para saludarlo. Deme la mano, por favor. Es como un saludo. Diría Tesei. ¡Espera, Whis! Freezer dijo que no lo toquemos. Diría Bills, pero ya era tarde. Whis le había dado la mano a Tesei. Tesei pondría los ojos en blanco al sentir la esencia de un ángel. Su ki empezaría a aumentar de forma descontrolada. Babidi intentaría hablar mentalmente con Tesei, pero sentiría una puntada en su cabeza. La mente de Tesei asimilaba una gran cantidad de conocimientos. Ahora lo comprendo todo. Sé cómo funcionan los dos universos. Diría Tesei al ponerse serio. Su expresión era distinta. Se notaba en él la agresividad. ¡Lo lograste! Diría Babidi al salir de la nave. ¡Te felicito, Tesei! Ahora tienes la esencia de un ángel y un dios de la destrucción. Así que tú eres Babidi. Diría Bills al preparar un Hakai, pero Tesei sujetaría el brazo de Bills con fuerza rompiéndole la muñeca. Tengo la obligación de proteger al señor Babidi. Además, eres peligroso. Diría Tesei al conectar una fuerte patada en el pecho de Bills. Bills apenas podría levantarse. La herida había sido enorme. Señor Goku, ¿me escucha? Diría Whis dentro de la mente de Goku. Whis, ¿estás en mi mente? Preguntaría Goku hablando para sí mismo. Sí, tengo que advertirte sobre la amenaza. Diría Whis en la mente de Goku. ¿Por qué hablas con Goku? Preguntaría Tesei aterrando al ángel. No puede ser, escucha mis pensamientos. Pensaría Whis aterrado. Claro que puedo oírlos. Por cada ser que toco, mi existencia mejora aún más. Diría Tesei molesto. Tesei se acercaría a gran velocidad hacia Whis y lo golpearía en el cuello dejándolo sin aliento. ¡Eso es, Tesei! ¡Lo estás haciendo muy bien! Diría Babidi mientras reía. Goku, no dejes que Tesei toque a Zenosama. Advertía a Whis. Whis se acercaría a Bills con su báculo y huiría desapareciendo en un resplandor de luz. Sé cómo haces eso. Diría Tesei y usando la misma técnica seguiría a Whis. Tesei interrumpiría el viaje de Whis y Bills. Ambos estaban en el medio del espacio. No dejaré que escapen. De acuerdo con lo que sé de ustedes, deben de matarme porque Zenosama podría desaparecer todo el universo solo por mi existencia. Diría Tesei. Lo que ha dicho es correcto, pero como puede apreciar, no tenemos el poder de luchar contra usted, así que nos negamos a pelear. Decía Whis. Bien, pero sería un riesgo dejarlos con vida. Explicaría Tesei. Espero que no lo tomen como algo personal, pero es la ley de supervivencia de todas las especies. Tesei comenzaría a luchar contra Whis. El ángel apenas podría hacerle frente. No lograría esquivar ni uno solo de sus ataques. Espera, mejor no los mato. Diría Tesei y huiría de allí, dejando a Whis y Bills solos en el espacio. Whis se llevaría a Bills de regreso a su planeta. En el camino hablaría telepáticamente con Goku. Goku estaba al tanto de lo que sucedía, pero sabía perfectamente que no podría enfrentar a alguien capaz de derrotar a un ángel. Esto está mal, pensaría Goku muy tenso. Goku, ¿qué te pasa? Parece que ya no tienes ganas de jugar. Diría Zenosama. Pequeño Zen, tengo que decirte algo, pero prométeme una cosa. Diría Goku con un tono muy serio que alertaría a Zenosama. De acuerdo, dime. Pero espero que no hayas hecho nada malo. Diría Zenosama. Goku se tomaría algunos minutos para explicarle a Zenosama toda la verdad, sin importarle las advertencias de Whis. Goku, estoy muy contento de que seas mi amigo. Solo los amigos se dicen la verdad, como tú lo acabas de hacer. Diría Zenosama feliz.
Vaya, Zenosama, no es para tanto, respondería Goku algo avergonzado. Como muestra de mi agradecimiento, prometo no destruir al universo 7. De todas formas, deberás de encargarte de él. Explicaría Zenosama. ¿Qué? Pero supera a Whis. No hay nada que yo pueda hacer, diría Goku. ¿Es eso? ¿O debo de destruir el universo 7? No tengo muchas opciones. Como verás, si permito que me toque a mí o a Daishinkan, todos estaremos acabados, advertía Zenosama. Entonces debo elegir que destruyas al universo 7. Si me envías a luchar con él, terminará acabando con todos, diría Goku apenado. Goku, podemos hacerte más fuerte que los ángeles, diría Zenosama. ¿De verdad? Preguntaría Goku. Claro que sí, pero antes de eso debes tener contacto con él, ordenaría Zenosama. Daishinkan aparecería recibiendo las instrucciones de Zenosama. Señor, ¿usted está seguro? Preguntaría Daishinkan. Claro que sí. Después de todo, quiero ver una buena pelea, diría Zenosama. Se podía leer la expresión de preocupación en Daishinkan, y al observar a Goku, este reiría. Son órdenes de Zenosama, si él lo dice. Diría Goku. De acuerdo. Suspiraría Daishinkan. Daishinkan enviaría a Goku a la ubicación de Tesei y Babidi. ¿Qué haces aquí? Preguntaría Babidi. Hola, solo vine a saludar a Tesei, diría Goku al extender su mano. Tú eres Goku. Te conozco. Sé de ti gracias a las memorias de Freezer, Bills y Whis, diría Tesei en guardia. Me sorprende que vengas hasta aquí. Seguro que vienes con algún plan. Solo vine a saludar. Me dijeron que eres un sujeto muy fuerte y no podía dejar pasar la oportunidad de saludarte, diría Goku mientras extendería su mano. Daishinkan veía todo desde su bola de cristal, y al chasquear los dedos, Goku perdería la mayoría de sus recuerdos. Luego Tesei saludaría a Goku con un apretón de manos. Tesei ahora tenía la naturaleza de Goku, pero se sorprendería al sentir vacías sus memorias. ¿Y tú quién eres?, preguntaría Goku. ¿Cómo que quién soy?, preguntaría Tesei molesto. Ahora que lo pienso, no recuerdo cómo llegué aquí, diría Goku. ¿Acaso piensas que soy un idiota?, preguntaría furioso Tesei. Goku desaparecería de allí en un haz de luz gracias a la técnica de Daishinkan y regresaría al planeta de Zenosama. ¿Qué sucede, Tesei?, preguntaría Babidi confundido. Le borraron la memoria a Goku en el momento justo que absorbí su esencia, diría Tesei. Una vez que absorbo la esencia de alguien, ya no puedo volver a hacerlo. Eso significa que tienen un plan y no quieren que lo sepamos, decía Babidi. Gran Babidi, tenemos que atacar ahora mismo, antes de que hagan algo, recomendaría Tesei. Espera, estamos hablando de Zenosama. No podemos irrumpir de esa manera, advertía Babidi. Por eso dejé vivo a Whis. Me haré pasar por él, diría Tesei al convertirse en Whis. ¿Lo ves, señor? De esta manera podré tener contacto con Zenosama y pasar inadvertido, diría Tesei, y luego volvería a su forma original. Esa es una buena idea, Tesei. Estoy tan orgulloso de ti. Vamos ahora, diría Tesei al apoyar su mano sobre el hombro de Babidi. ¡No me toques!, gritaría Babidi aterrado. Te he dado la orden de que no tuvieras contacto conmigo. Maldición, fue solo un segundo, pero espero que no haya visto mis memorias, pensaría Babidi. Tesei observaría a Babidi con gran odio. Así que planeabas destruirme, diría Tesei furioso. No, espera, no lo malinterpretes. Solo era una precaución por si te salías de control, diría Babidi aterrado. Recuerda que yo te di la vida. Puedo comprenderlo, pero yo también debo de tomar precauciones, diría Tesei al estirar su mano hacia Babidi. ¡Hakai!, gritaría Tesei desapareciendo a Babidi por completo. Mientras tanto, en el planeta de Zenosama, Goku estaba listo para incrementar su poder como Zenosama le había prometido. Muy bien, estoy listo, diría Goku. Daishinkan chasquearía sus dedos. De un momento a otro, Daishinkan y Goku se encontrarían en un extraño lugar donde solo había oscuridad. ¿Qué es este sitio?, preguntaría Goku atento. Un lugar especial donde probarás tus nuevos poderes sin correr el riesgo de destruir todo a su alrededor, explicaría Daishinkan. Aún no me han explicado eso de nuevos poderes, diría Goku algo desconforme. Daishinkan sacaría un frasco de vidrio muy extraño con grabados de algún tipo de runa. Aquí está el método, diría Daishinkan. ¿Qué es eso?, preguntaría Goku. Esto es el agua sagrada, explicaría Daishinkan. Es un agua muy poderosa que se ha forjado desde el inicio de la creación, por si alguien debía de sustituir a Zenosama. Bebiendo este líquido, usted será un ser definitivo, comentaría Daishinkan. Espera un momento, ¿así de fácil?, preguntaría Goku. Claro, solo tiene que beber el agua, y luego lo pondremos a prueba, diría Daishinkan. El objetivo de que Tesei tuviera contacto con usted era para que absorbiera su esencia antes de que sea un ser definitivo. Si lo hubiera hecho luego, estaríamos en problemas, comentaría Daishinkan.
Eso fue muy inteligente, contestaría Goku. Goku bebería el contenido sin pensarlo. Al instante sentiría una sensación extraña. Su cuerpo entero experimentaría algo jamás descrito para él. Sepa que esto lo hemos permitido con usted porque sabemos que es una persona de corazón puro y sin malas intenciones, diría Daishinkan. Goku suspiraría, se veía más serio de lo normal. Daishinkan lanzaría un puñetazo hacia Goku, pero este recibe el golpe en su mano. Al momento del impacto, un destello de colores se originaría. Sorprendente, más de lo que esperaba, diría Daishinkan. Regresemos, no perdamos más tiempo. Daishinkan chasquearía sus dedos regresando al planeta de Zenosama, pero para sorpresa de ambos, había dos Zenosama. Esto no puede estar pasando. ¿Quién es el Zenosama original?, preguntaría Goku. ¡Soy yo!, dirían ambos Zenosama al mismo tiempo al señalarse a sí mismos. Actuaban de la misma manera. Ese maldito se infiltró mientras estábamos ausentes, pensaría Goku. ¡Goku, te hiciste muy fuerte!, dirían ambos Zenosamas. ¡Oye, deja de imitarme o te desapareceré!, decían los dos Zenosama. Solo el verdadero Zenosama podría desaparecer a Tesei, diría Goku. Ambos Zenosamas se mirarían seriamente uno al otro. ¡Desaparece!, dirían los dos Zenosama al mismo tiempo, y Goku se quedaría muy sorprendido por lo que pasaría luego de eso. Ambos Zenosama levantarían su mano en alto, pero ninguno de los dos desaparecería. ¿Por qué no desapareces?, preguntarían ambos Zenosama al mismo tiempo. Daishinkan, vete de aquí, ordenaría Goku. Señor Goku, es una situación muy riesgosa como para dejar a Zenosama solo, diría seriamente Daishinkan. Si Tesei tiene contacto contigo, nadie podrá contra él, explicaría Goku. Daishinkan quedaría pensativo por algunos minutos, pero se daría cuenta de que lo que decía Goku era cierto. Debería de irse para minimizar riesgos. Lo dejo en sus manos, señor Goku, diría Daishinkan al desaparecer. Ahora debo de encontrar la manera de averiguar quién es el verdadero Zenosama, pensaría Goku. Será difícil porque tiene parcialmente sus recuerdos. Muy bien, ¿quién es Zenosama?, preguntaría Goku. ¡Soy yo!, dirían ambos Zenosama al mismo tiempo. ¡Tú no eres Zenosama! ¡Yo soy Zenosama!, dirían ambos Zenosama. Ya sé, solo el verdadero Zenosama sabe cuántos universos hay en total, diría Goku. ¡12! responderían los dos Zenosama. Vamos, piensa. Debe de haber alguna manera de identificar a Tesei, pensaría Goku. Goku observaría determinadamente a ambos Zenosama. Buscaba algo que delatara al impostor. Sabía que no podría tardar o Tesei tomaría alguna acción. ¡Eres tú!, gritaría Goku tras dar un golpe de puño a uno de los Zenosama. A quien golpearía Goku saldría despedido varios metros. Su cuerpo se volvería en estado líquido y se convertiría en Tesei. ¡Maldito!, gritaría Tesei furioso. Es imposible que me descubrieras. ¿Cómo lo hiciste? ¡Goku es muy inteligente!, diría Zenosama alegre. Nada de eso, reía Goku. No soy muy inteligente para estas cosas, así que golpeé a uno para probar suerte. ¡Estás demente!, diría Tesei molesto al ponerse en pie. ¿De verdad probaste suerte? Pudiste haberme golpeado a mí, diría seriamente Zenosama. Sí, lo sé, reía Goku. Bueno, no importa, fue divertido y funcionó, decía Zenosama. Vete, pequeño Zen, pediría Goku al ponerse serio. Zenosama sin pensarlo huiría de allí, dejando solos a Goku y a Tesei. Oye Tesei, antes que nada quiero que sepas algo, diría Goku. Acabo de alcanzar un poder fantástico. Me atrevo a decir que soy uno de los seres más poderosos entre los dos universos. Apuesto a que tú también porque tocaste a Zenosama. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntaría Tesei. Estoy seguro de que esta será la última pelea emocionante que tendré en mucho tiempo. Así que quiero que te lo tomes en serio. Quiero disfrutar este momento, explicaría Goku. De alguna manera lo entiendo, contestaría Tesei. Tengo la misma sensación que tú. Si gano seré un ser muy poderoso y me aburriré mucho. Jamás tendré otra pelea como esta. Para ser sincero, ya no los veo como amenazas. Podría vivir una vida normal si lo quisiera, pero de acuerdo a las memorias de Zenosama, Whis y Bills, alguien como yo no debe de existir. Eso significa que debo de pelear sea como sea. Entiendo, diría Goku al usar el estado del Ultra Instinto. Goku se veía con su cabello blanco desatando un poder descomunal. Vaya, ni siquiera has practicado. Este poder te permite usar el Ultra Instinto en su máximo esplendor, diría Tesei. Cuando quieras, diría Goku en guardia. Ambos quedarían inmóviles por un momento. Esperaban la reacción de su oponente. De un momento a otro, ambos chocarían sus puños entre sí. El gran estruendo de poder haría explotar el palacio de Zenosama. Goku y Tesei luchaban de forma intensa dándolo todo. Ambos estaban al mismo nivel dando una pelea pareja. No lo haces nada mal, diría Goku. Tú tampoco,
contestaría Tesei. Ambos se apartarían el uno al otro. Desde cierta distancia atacarían con un rayo de ki. Ambos ataques impactarían entre sí manteniéndose nivelados por un largo momento. Luego de un duelo de poderes, se generaría una explosión desde el centro. Parece que tenemos el mismo nivel. Sonreía Tesei. Así es, contestaría Goku. Eso significa que tengo ventaja por la composición de mi cuerpo. Advertía Tesei. Maldición. Tesei estiraría su brazo para alcanzar a Goku, pero Goku saldría volando mientras el brazo lo seguía sin dejar de expandirse. Goku decidiría lanzarse contra Tesei, pero antes de llegar a él, enrollaría su brazo sobre el cuerpo de Goku y comenzaría a exprimirlo con fuerza. ¡Maldición, me atrapó!, diría Goku mientras sus huesos comenzaban a sonar. Tesei impactaría el cuerpo de Goku contra el suelo una y otra vez, lastimándolo de gravedad. ¡Ya basta!, gritaría Goku forzando su ki. El brazo de Tesei se haría pedazos por el gran estallido de ki de Goku, pero su brazo se regeneraría al instante. Creo que ya lo tienes claro, diría Tesei algo apagado. Esta pelea está decidida desde el inicio por la ventaja de mi cuerpo que se regenera como Majin Buu. Es posible, pero lamento informarte que nunca me rindo. Sonreía Goku demostrando su gran confianza. Te rendiste contra Cell en su torneo, contestaría Tesei. ¡Eso no cuenta!, gritaría Goku al lanzarse hacia Tesei. Goku atacaría enfurecido a Tesei, pero poco a poco, el gasto de energía comenzaría a cobrar factura. Los ataques de Goku comenzarían a debilitarse, perdían potencia y velocidad. Tesei en un momento sujetaría del rostro a Goku. ¡Sabes que perderás!, decía Tesei. Goku en un movimiento se liberaría de Tesei y comenzaría a atacarlo nuevamente. Tesei en este caso dejaría de defenderse, recibiría todos los ataques sin queja alguna. ¡Maldición! ¡Te burlas de mí!, diría Goku furioso. Tesei se recuperaría de sus heridas demostrando su regeneración. Goku atacaría con un rayo de ki a Tesei. El ataque impactaría en su cuerpo dejando un agujero que permitía ver a través de él. Tesei no se veía fatigado, ni mucho menos adolorido. Poco a poco se cerraría su herida. Seguirás gastando energía en vano. ¡Yo gané!, diría Tesei. ¡Te dije que no me rendiré!, gritaría Goku al preparar un Kamehameha. Sabes que esa técnica no servirá de nada si la lanzas de forma directa, decía Tesei sin muchos ánimos de seguir luchando. Goku lo ignoraría. Poco a poco preparaba su Kamehameha, pero antes de lanzarlo aparecería detrás de Tesei para atacarlo por la espalda. Para sorpresa de Goku, justo antes de lanzar su ataque, Tesei se giraría y patearía sus manos, provocando que el Kamehameha de Goku fallara. Goku se veía agitado, acababa de perder su transformación. Tesei simplemente se daría la vuelta ignorando a Goku. ¿Qué haces?, preguntaría Goku. No tiene caso seguir peleando. Yo gané esta pelea, decía Tesei. ¿Qué harás ahora que ganaste?, preguntaría Goku al caer sentado en el suelo. Lógicamente iré a matar a Zenosama y a los demás dioses, explicaría Tesei. No es que tenga deseo de hacerlo, pero si no lo hago, me matarán de alguna manera. ¡Espera!, gritaría Goku para detener a Tesei. Déjame hablar con los dioses. Estoy seguro de que si hablo con ellos podrán llevarse bien. No eres un mal sujeto después de todo, explicaría Goku. Tengo parte de las memorias de Zenosama, Whis y Bills. Sé cómo piensan. No aceptarán, contestaría Tesei. Pero no las memorias de Daishinkan, diría Goku. Tesei parecía interesado por un momento, pero abandonó la idea al instante. Me niego, respondería Tesei. No pienso correr con tal riesgo. Goku tomaría coraje y con las pocas energías que tenía, volvería a lanzarse hacia Tesei. Goku golpeaba desesperado, pero sus ataques no tenían efecto. Ya, Goku, no quiero matarte. Entiendo cómo te sientes, decía Tesei. Tesei daría un leve golpe a Goku y lo arrojaría lejos. Luego Tesei comenzaría a volar para retirarse. ¡Espera!, gritaría Goku. Tesei se giraría ya molesto, pero se llevaría una gran sorpresa al observar la postura de Goku. ¿Qué se supone que haces?, preguntaría Tesei furioso. Tesei veía como Goku había levantado los brazos para preparar una Genki Dama. No creas que te daré el tiempo suficiente como para preparar esa técnica, diría Tesei mientras se lanzaba hacia Goku. Tesei estaba a punto de llegar, pero una ventisca lo expulsaría lejos. ¿Qué fue eso?, se preguntaría Tesei. El sagrado Kaioshin llegaría para cubrir a Goku. Para serle sincero, tenía una pequeña esperanza de que alguien me apoyara, decía Goku. Todos estamos contigo. Los ángeles están enviando energía de los dos universos para que finalices la Genki Dama, explicaría el sagrado Kaioshin. ¡Maldito entrometido!, diría Tesei al intentar atacar al sagrado Kaioshin, pero su cuerpo se hundiría en la tierra. Mi técnica de aumentar la gravedad lo mantendrá ocupado, diría el sagrado Kaioshin. Ahora acaba con él. Confiamos en ti, Goku, decía el sagrado Kaioshin. Tesei forzaría su ki logrando vencer la enorme gravedad aumentada que afectaba a su cuerpo. Goku ya tendría la Genki Dama lista. No es posible, no tardó casi nada, pensaría Tesei.
Los ángeles estaban reunidos junto con Daishinkan y Zenosama. Observaban todo con gran atención. ¿Es esto o nada? Si Goku no vence a Tesei aquí, estaremos acabados, diría Daishinkan. Goku está usando una Genkidama con la energía de los dos universos. Si eso no lo detiene, nada lo hará, decía Whis. ¡Goku es muy fuerte!, comentaría Zenosama. Goku tenía su Genkidama lista. Estaba decidido a atacar con todo. Arrojaría la Genkidama hacia Tesei. ¡Maldición!, gritaría Tesei al resistir la Genkidama. Tesei tenía la gran bola de energía suspendida, pero realizaba un gran esfuerzo para resistir el ataque. Poco a poco sus pies comenzarían a hundirse en el suelo. Vamos, Genkidama, no me falles, diría Goku con sus últimas fuerzas. Tesei comenzaría a tomar ventaja. Poco a poco empezaba a avanzar hacia Goku. Goku, la está por regresar, advertía Kaioshin. Lo sé, pero estoy en mis límites, contestaría Goku al perder el equilibrio y dar un paso en falso, pero aún así no llegaría a caer. El sagrado Kaioshin se acercaría a Goku y le daría toda la energía que podría. Vamos, Goku, tú puedes, diría el Kaioshin. Si sigues dándome de tu energía puedes morir, decía Goku alerta. Es más peligroso que ese sujeto devuelva la Genkidama. Si lo hace, todos moriremos, contestaría el sagrado Kaioshin. El sagrado Kaioshin poco a poco comenzaría a debilitarse, pero la energía que le había brindado a Goku fue suficiente. Goku se transformaría en Super Saiyajin y lograría devolverle la Genkidama. Las manos de Tesei comenzarían a perder, ya no podría contener el ataque. ¡No puede ser!, gritaría Tesei. La Genkidama desintegraría a Tesei por completo, sin dejar rastro de él. ¡Lo logramos!, diría Goku al perder su transformación. Bien hecho, hijo, festejaría el sagrado Kaioshin. Goku se reuniría con los demás festejando por la victoria. Chicos, tengo que agradecerles a todos ustedes, decía Goku alegre. De no ser por su ayuda, no habría podido crear una Genkidama tan poderosa. Señor Goku, déjeme decirle que ha salvado el destino de los dos universos, decía Daishinkan. Si tan solo Tesei hubiera tenido contacto con el supremo sacerdote, todo sería un caos, comentaría Whis. Zenosama, lamento lo de tu palacio. Lo destruimos por completo en la pelea, reía Goku. No hay problema. Daishinkan lo recreará en un par de horas, contestaría Zenosama. Daishinkan sentiría algo que lo tocaría en su bolsillo. Se espantaría al ver la mano de Tesei. ¡No puede ser!, decía Daishinkan al retroceder preocupado. Todos se darían cuenta de lo que sucedía. La mano de Tesei estaba suelta. Había sobrevivido a la Genkidama. Los dioses de la destrucción usarían el Hakai sobre la mano suelta, pero no tendría efecto. Zenosama intentaría desaparecerlo, pero sería el mismo resultado. La mano tomaría forma viscosa. Poco a poco crecería recuperando el cuerpo de Tesei por completo. No puede ser, te vi desaparecer por completo, decía Goku. En teoría, sí, diría Tesei. Cuando enrollé mi brazo y lo hiciste pedazos explotando tu ki, dejé mi mano lejos solo por si algo como esto sucedía. Sonreía Tesei. Daishinkan conectaría un golpe preciso en Tesei, pero no le haría el más mínimo daño. Ya tengo tu esencia. No hay quien pueda detenerme. Ahora todos morirán, diría Tesei algo enojado. Ya estaba cansado de los dioses y de todos los universos. Quería destruir todo por completo. El planeta Vegeta era dirigido por la reina Gine, una mujer Saiyajin con una genética especial. Llegaría a ser reina porque cada hijo que tenía era mucho más fuerte que la media. De esa manera, Gine actuaría como una abeja reina, teniendo hijos con los Saiyajins más poderosos para crear a los mejores Saiyajins. Su principal esposo era el rey Vegeta, padre de Vegeta. También contaba con otros esposos Saiyajins que eran considerados de segunda mano. Entre ellos, Bardock, padre de Goku. Gine era quien daba las órdenes. Sobre todo, quien no cumpliera con sus demandas era eliminado. Se decía que incluso Freezer le temía por su forma soberbia de gobernar. Un día se formaría un torneo de las artes marciales, donde cada uno de los hijos de Gine se enfrentarían para determinar quién sería el legítimo heredero. Por alguna extraña razón, Gine solo tenía hijos varones. No había logrado la hija mujer para que siguiera con su forma de reinar, así que debería de elegir entre el más fuerte de sus hijos para que fuese el rey en caso de que ella partiera. El torneo de artes marciales comenzaría con Goku y Nappa luchando entre sí. Kakaroto, ¿con qué eres hijo de Bardock? Diría Nappa. Sí, lo soy. Diría Goku seriamente. Ese bueno para nada, no sé cómo estuvo con la reina Gine. Después de todo, es un guerrero de clase media. Diría Nappa. Solo mira al tonto de tu hermano Raditz. ¿Vas a seguir hablando o vas a pelear? Diría Goku seriamente. No, pues un presumido. Diría el rey Vegeta. Su padre era muy humilde. ¿A quién salió tan arrogante esta basura? Diría Gine.
El rey Vegeta la quedaría observando. No se atrevía a decir qué pensaba, ya que Guine era realmente arrogante. ¿Quieres decirme algo?, diría Guine seriamente. La mirada filosa de Guine dejaría aterrado al rey Vegeta. No, mi reina, diría el rey Vegeta. Bardock se encontraba detrás de los reyes, junto con los otros esposos de Guine. Vamos, Kakaroto, tienes que ser el heredero, pensaría Bardock. Goku y Nappa comenzarían con su combate. Nappa se pondría en guardia, pero Goku mostraba una postura despreocupada. Parecía que, para él, Nappa no significaba nada. Así que te crees bueno. Te derrotaré de un solo golpe, diría Nappa. Es un idiota, diría Vegeta esperando su turno. Nappa correría hacia Goku y lanzaría un golpe de puño, pero Goku se movería a un lado sin mayor esfuerzo, esquivando el golpe con el menor movimiento necesario. Nappa, furioso, lanzaría otro ataque, pero Goku lo volvería a esquivar. ¡Idiota! ¿Te crees gracioso?, diría Nappa. Nappa elevaría su ki al máximo. Atacaría a Goku con una lluvia de golpes impresionando a todos, pero no lograba darle uno solo. Todos quedarían impresionados ante el poder de Goku. Luego, Goku de un simple golpe lanzaría lejos a Nappa. Solo le había dado una bofetada. Nappa chocaría contra una pared al salir de la plataforma y quedaría inconsciente. Todos quedarían asombrados por su poder. Todos, menos Guine y Bardock, quienes sabían de lo que era capaz. No puede ser cierto, diría el rey Vegeta desconcertado. Vegeta tendrá que tener cuidado. Kakaroto es más fuerte de lo que parece, diría Guine. Aún así, mi hijo es el mejor de todos. Sé que le ganará a Kakaroto. Después de todo, su padre es un inútil, diría el rey Vegeta. Este tonto se llevará la sorpresa de su vida, pensaría Bardock. Oye, no lo hagas, diría otro de los esposos de Guine en voz baja. ¿Sabes cómo es el rey? Sí, lo sé, diría Bardock. Vegeta acababa de derrotar a su rival sin problemas. Era considerado uno de los Saiyajins más fuertes del planeta, no como Goku, quien apenas era conocido, ya que Goku era de perfil muy bajo y no le gustaba llamar la atención. El torneo seguiría avanzando su curso. En la final quedarían Goku y Vegeta. Era de esperarse que llegaría a la final contra ti, diría Goku con una amplia sonrisa. Solo llegaste porque los otros son peores que tú, no porque seas mejor que yo, diría Vegeta. Eso lo veremos ahora, diría Goku. Yo seré el ganador. Dejen de hablar y comiencen a pelear, diría Guine. Tras esto, Goku y Vegeta se pondrían en guardia, listos para luchar. En un instante, ambos se lanzarían el uno al otro chocando sus antebrazos entre sí. Los demás quedarían asombrados por la velocidad de cada uno de ellos. No es cierto, diría Vegeta entre dientes al presenciar el gran potencial de Goku. No te dije que te lo dejaría fácil, diría Goku. Goku y Vegeta continuarían con su batalla demostrando una gran gama de habilidades. Ambos lo daban todo por ser el vencedor. El rey Vegeta sentiría el verdadero terror. Si su hijo perdía y Goku se convertiría en heredero, su posición como rey al ser el principal esposo de Guine peligraría. No puede ser. Mi hijo tiene que ganar sea como sea, pensaría el rey Vegeta. Te noto muy nervioso, diría Guine mientras observaba la pelea. ¿Temes que si gana Kakaroto te quite tus privilegios? Para nada, respondería el rey Vegeta. De todas maneras, soy el Saiyajin más fuerte entre tus esposos. Claro, diría Guine con algo de sarcasmo. La pelea entre Goku y Vegeta seguiría extendiéndose con ambos luchando al límite. Todo parecía que sería una pelea extrema con Goku y Vegeta usando sus poderes al máximo. Pero la batalla sería interrumpida cuando el cielo se oscureció. Una sombra comenzaría a cubrir todo el terreno. En el cielo, la nave nodriza de Freezer anuncia su llegada. ¿Qué demonios?, diría Guine furiosa. No lo entiendo. ¿Qué hace Freezer aquí?, diría el rey Vegeta. Goku y Vegeta se verían obligados a detener su combate. Sabían que la presencia de Freezer no era grata. El emperador del mal usaba a muchos Saiyajins para conquistar planetas, pero no era como que tuviesen muchas opciones. Freezer era un tirano, capaz de todo con tal de cumplir sus caprichos. Los únicos Saiyajins que estaban a salvo y con seguridad de sobrevivir eran la realeza, Guine, sus esposos y todos los príncipes. Ese bastardo vino en el peor momento, diría Vegeta. ¡Kakaroto! ¡Vegeta!, llamaría Guine al ponerse en pie. ¡Salgan de aquí! Luego continuaremos la pelea. Pero madre, diría Goku. No me cuestiones y cumple mis órdenes, diría Guine. Varios soldados reales entrarían a la plataforma, obligando a Goku y Vegeta a retirarse. Luego, vemos a Freezer y las fuerzas especiales Ginyu descender. El emperador del mal traía una expresión soberbia. Parecía de mal humor. Freezer, no es un buen momento, diría Guine seriamente. Guine, mi criadora de guerreros, diría Freezer con una especial sonrisa que pondría de mal humor a Guine. Te he dicho más de una vez que no me gusta que me llames así, diría Guine. Como sea, estoy al tanto de toda esta reunión y de que buscas un sucesor, diría Freezer. ¿Acaso te sientes vieja? ¿Qué es lo que quieres?, diría Guine. Quiero hablar de negocios, diría Freezer. Todos quedarían desconcertados ante el plan de Freezer. Nada bueno podía venir de él. Hablemos en privado, diría Guine. Por otro lado, vemos a Goku y Vegeta resguardando
resguardados dentro del castillo real. Vegeta, esto no me gusta, diría Goku. No es mucha coincidencia que Freezer llegara para interrumpir la última batalla. Diría Vegeta. Tenemos que hacer algo. Diría Goku. Seguro ese condenado planea algo. ¡Idiota, cierra la boca! Mira si alguien te escucha. Diría Vegeta. ¿Quieres que Freezer nos mate? ¿Quieres que mate a nuestra madre? Diría Goku. ¡Eres un ingenuo! Diría Vegeta de manera arrogante. ¿Aún crees que nuestra madre tiene sentimientos por nosotros? Solo hace esto por la sangre real. Tienes que comprenderlo de una vez por todas. No puedo creer que pienses así. Diría Goku molesto. No tienes una pizca de empatía en tu corazón. ¿Empatía? ¿Cómo no? Diría Vegeta. ¿Acaso eso se vende en una farmacia? Vegeta, expresaría Goku molesto. De pronto, Raditz llegaría. Se veía muy alterado. Raditz, ¿qué haces aquí? Diría Goku. Tiene que huir. Diría Raditz. ¿De qué estás hablando? Diría Vegeta. No hay tiempo. Diría Raditz. Escóndanse lo más lejos posible y no confíen en nadie. Pero dinos qué pasa. ¿Se trata de Freezer? Diría Goku. No tengo tiempo para dar explicaciones, pero Freezer no quiere herederos. Diría Raditz. Las fuerzas especiales Ginyu vienen por ustedes. Si no se van, morirán. Tiene que ser una broma. Diría Vegeta. Dejen de perder el tiempo y salgan, yo los distraeré. Diría Raditz. ¿Estás loco? No podrás pelear contra ellos. Diría Goku. No pelearé, solo buscaré una excusa para que los busquen en otro sitio. Diría Raditz. Mientras tanto, las fuerzas especiales Ginyu recorrían el interior del castillo. Los soldados reales serían ejecutados por ellos como si nada. Luego, llegarían al lugar donde estaban Goku y Vegeta, pero en lugar de encontrarlos a ellos, solo verían a Raditz. ¿Qué hace este tonto aquí? Diría Gurdo. Tranquilo, es uno de los hijos de Gine. Diría Capitán Ginyu. Oigan, es hijo de Bardock, igual que Kakaroto. Diría Rikum. Sí lo soy. ¿Necesitan algo de él? Diría Raditz. Sí. Dime dónde está Kakaroto y si es posible, Vegeta. Diría Capitán Ginyu. Se fueron hacia el oeste. Diría Raditz. ¿Hacia el oeste, eh? Diría Capitán Ginyu. Muchachos, vamos al este. Pero dije al oeste. Diría Raditz. También sé que estás cubriendo a tu hermano. Diría el Capitán Ginyu. El Capitán Ginyu, sin dudarlo, llegaría a Raditz con un fuerte golpe de puño. Raditz pondría los ojos en blanco y caería al suelo. No sabía que había que matarlo. Diría Jace. Raditz no es importante, pero matarlo podría atraer a Kakaroto. Diría el Capitán Ginyu. Goku y Vegeta huirían al este, como bien les había indicado Raditz, pero no contaba con que las fuerzas especiales Ginyu irían por ellos. Por otro lado, Freezer y Gine mantenían su reunión. Ni siquiera el rey Vegeta estaba presente. Espero que esta vez no tengas alguna de tus locas ideas, diría Gine. Recuerda que tu ejército depende de los hijos que te doy. Son los Saiyajins más fuertes. De eso quiero hablar contigo, diría Freezer. Quiero tener un hijo contigo. ¿Qué? Diría Gine. Estás enfermo. Eres de otra raza. ¿Qué te pasa? Todos tus hijos son 2 o 3 más fuertes que el promedio. Es evidente que algo en tus genes los hace más fuertes, diría Freezer. Todo hombre que pasa por ti mejora su descendencia, pero llegará un momento en que no podrás tener más hijos. Así que quiero mejorar mi descendencia contigo. ¿Cómo crees? Diría Gine. ¿Qué es lo que quieres? Quiero un hijo fuerte, diría Freezer. Y que ese hijo sea el rey del planeta Vegeta. No lo entiendo. ¿Qué buscas con todo esto? Diría Gine. Solo quiero un hijo rey. Claro que mientras no nazca, yo seré el rey de este planeta, diría Freezer. No, no acepto, diría Gine. Creo que no lo estás entendiendo, diría Freezer. Freezer levantaría su dedo, creando una pequeña bola de ki en su punta. No es una propuesta. Y si te niegas, ¿sabes lo que le pasará a este planeta? Diría Freezer. No te atreverías. Nos necesitas, diría Gine. Por favor, eso es lo que siempre les hice creer, diría Freezer. Tengo muchos más soldados de lo que esperas. Solo mantuve este planeta por mi propio beneficio. ¡Freezer!, diría el rey Vegeta al entrar. Veo que alguien estaba escuchando a través de la puerta, diría Freezer. ¡Qué grosero eres! No dejaré que nadie me quite mi lugar como rey, diría el rey Vegeta. Eres un idiota, diría Gine. El rey Vegeta se lanzaría con todo hacia Freezer, preso de su odio, pero inevitablemente el encuentro le costaría la vida. Freezer, de una simple patada, lo derribaría, arrebatándole su vida como si nada. La noche caía sobre el planeta Vegeta, envolviendo la atmósfera en una oscuridad tensa que parecía reflejar los peligros inminentes que acechaban a Goku y Vegeta mientras huían de las fuerzas especiales Ginyu. Con la determinación en sus corazones y el instinto de supervivencia guiándolos, los 2 Saiyajins huían a través del planeta Vegeta, evitando a toda costa ser detectados por las fuerzas de Freezer. El sonido de las alarmas resonaban en sus oídos mientras se deslizaban en las sombras,
buscando cualquier medio de escape que pudieran encontrar. Goku, con su mente clara y su espíritu indomable, lideraba el camino, mientras que Vegeta, con su orgullosa determinación, lo seguía de cerca, cada músculo tenso y listo para la acción en caso de un enfrentamiento inminente. ¿Crees que podremos escapar de ellos?, preguntaría Goku con su voz apenas en un susurro en la oscuridad de una cueva. No hay tiempo para dudas, Kakaroto, respondería Vegeta con firmeza. Deberíamos mantenernos alerta y encontrar una salida antes de que nos atrapen. ¿Crees que las fuerzas especiales Ginyu son tan fuertes?, diría Goku. Si ambos peleamos contra ellos, podríamos contra uno siempre y cuando no sea el Capitán Ginyu, diría Vegeta. Pero contra todos sería imposible. ¿Qué demonios querrá ese tonto de Freezer?, diría Goku. Seguramente nada bueno, diría Vegeta. Los dos continuaron su huida desesperada, sorteando obstáculos y evitando patrullas enemigas mientras se dirigían hacia el exterior del castillo. Sabían que cada segundo perdido aumentaba el peligro de ser capturados y enfrentar un destino incierto a manos de Freezer y sus secuaces. Los soldados los buscaban por todas partes, y si bien podrían contra ellos, pelear contra uno significa ser localizados. Al menos tú también sabes ocultar tu ki, diría Goku. Cosa que aprendí de mi viaje en la Tierra, diría Vegeta. ¿Fuiste a la Tierra?, diría Goku desconcertado. Claro que sí. ¿Cuál es la sorpresa?, diría Vegeta. Es que yo fui a la Tierra, pero no dije nada de ser un Saiyajin. Espero que nadie te haya preguntado por tu cola, diría Goku. Kakaroto, fui en busca de maestros, no a perder el tiempo, diría Vegeta. ¿Qué fue lo que hiciste? Nada, pero si un día ves un niño con cola, ignóralo por favor, diría Goku. Ay, no puedo creer que hayas hecho cochinadas en la Tierra. No tienes filtro, diría Vegeta molesto. Mientras tanto, en la sala de audiencias del castillo, Freezer y Gine continuaban su tensa conversación. La reina de los Saiyajins mantenía su postura desafiante, negándose a ceder ante las demandas del emperador del mal, mientras que este último desplegaba todo su poder y manipulación para obtener lo que deseaba. ¡No te atrevas a tocarme!, diría Gine con su voz resonando con determinación. Mi querida Gine, no subestimes mi poder ni mis recursos, respondería Freezer con una sonrisa maliciosa. Si es necesario, no dudaré en eliminar cualquier obstáculo que se interponga en mi camino, incluso si eso significa destruir este planeta por completo. Gine apretaría los puños con furia, sabiendo que se encontraba en una situación desesperada. Observaría el cadáver del rey Vegeta, sabiendo que sus opciones eran limitadas. Si Freezer lograba su objetivo, el futuro de su pueblo estaría en grave peligro. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta de la sala se abrió de golpe, revelando a Raditz, quien entra con urgencia en la habitación. ¡Madre! ¡Debemos irnos de aquí ahora mismo!, exclamaría Raditz con su rostro lleno de angustia. Gine y Freezer se voltearon hacia él, sorprendidos por su llegada inesperada. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, ¡Freezer!, diría Raditz al darse cuenta de su presencia. Vaya, ¿qué tenemos aquí?, diría Freezer con una sonrisa maliciosa. No puedes entrar así, estamos en una reunión, diría Gine. Déjalo, quizás quiera decir algo importante, diría Freezer. Freezer se alejaría de allí dejándolos solos. Luego esperaré tu respuesta, reina Gine, diría Freezer. Raditz y Gine quedarían a solas. Eres un tonto, no puedes ser tan imprudente, diría Gine. Lo siento, madre. Es que Kakaroto y Vegeta debieron huir porque las fuerzas especiales Ginyu querían matarlos, diría Raditz. Todo para que no sean herederos. ¿En dónde están?, diría Gine. Los envié al este. Les dije a las fuerzas especiales Ginyu que estaban en el oeste, pero entendieron mi trampa y van al este. Lo siento, madre, diría Raditz. Por favor, tienes que encontrarlos. Nuestro futuro depende de los herederos. Sí, lo sé, diría Gine. Yo me encargaré de encontrarlos, no te preocupes. Madre, iré contigo, diría Raditz. No, es una orden, diría Gine. Si me sigues, te mataré. Pero, diría Raditz desorientado. Te dije que no, diría Gine. Mira al rey Vegeta. Gine señalaría al rey Vegeta. ¿Está muerto?, diría Raditz. Por no obedecer mis órdenes, así que ya lo sabes, diría Gine, aunque era mentira. Solo quería alejar a Raditz de ella. Entiendo, diría Raditz. Gine se iría de allí de la sala para buscar a Goku y Vegeta. Mientras tanto, vemos a Raditz llegar con Freezer. ¿Qué haces aquí?, diría Freezer. Gine no quiso dejarme ir con ella. Es muy precavida, diría Raditz. Cielos, si Kakaroto y Vegeta mueren, sé que ella se rendirá al saber que no tendrá herederos que valgan la pena, diría Freezer. ¿Puedo quitarme esto?, diría Raditz. Vuelo a Saiyajin. Adelante, ya no lo necesitamos, diría Freezer. Raditz abriría su boca, dejando caer una gran cantidad de líquido azul. Luego Raditz caería al piso. Solo era su cuerpo. El líquido azul tomaría la forma de Very Blue. ¡Cielos! Espero no tener que volver a hacer eso nunca más.
más, diría Berry Blue. Hay que encontrar a esos dos. No quiero cambiar mis planes, pero si se siguen resistiendo, terminaré destruyendo el planeta, diría Freezer. Guinness saldría en busca de sus hijos, Goku y Vegeta, pero lo haría sola. Se cubriría de una túnica que no permitía ver su rostro, haciéndose pasar por una indigente, de tal manera que podría moverse entre los Saiyajins y los soldados de Freezer sin llamar la atención. Por otro lado, Goku y Vegeta se habían detenido en alguna parte del planeta Vegeta a comer algo. Acababan de cazar un animal al que estaban asando. Tenemos que actuar. Estar escapando todo el tiempo solo será una molestia para nuestra madre, diría Goku. Podríamos escapar a la Tierra para entrenar, diría Vegeta. pero necesitamos una nave, diría Goku. El viaje es largo. No podemos usar cualquier cosa. Lo sé. Te recuerdo que yo también he ido a la Tierra, diría Vegeta. De pronto, Goku y Vegeta sentirían el ki de las fuerzas especiales Ginyu. Demonios, vienen hasta aquí, diría Goku. ¿También puedes sentir el ki? Diría Vegeta. Claro, cuando aprendí a ocultarlo, aprendí a percibirlo. Así no necesito los radares en combate, diría Goku. Se supone que Raditz les diría que estábamos en el oeste, diría Vegeta. Demonios, esto está mal, diría Goku. ¡La fogata! Goku y Vegeta se darían cuenta que la fogata con la que cocinaban podría llamar la atención. La apagarían al instante. Aún así, Gurdo con sus 4 ojos la veía de lejos. Oigan, diría Gurdo al detenerse. ¿qué sucede? Diría Jace. ¡Hacia allá! Diría Guldo. ¡Una fogata! ¡Demonios! ¡No veo nada! Diría Rikum. ¡Solo yo puedo ver de lejos! Diría Gurdo. Gordo, cualquiera podría ser una fogata. No es señal de que sean ellos, diría Capitán Ginyu. pero la acaban de apagar. Eso es señal de que están huyendo, diría Guldo. Suena lógico si se percatan de que estamos cerca. Diría Rikum. Vamos hasta ahí, diría el Capitán Ginyu. De esa manera, las fuerzas especiales Ginyu irían cuanto antes a donde se había apagado la fogata. Goku y Vegeta sentirían sus presencias acercarse. No tendría más opción que huir, pero la velocidad de las fuerzas especiales Ginyu era superior. ¡Demonios! ¡Nos alcanzan!, diría Goku. ¡Maldición! Te dije que prender esa fogata era mala idea, diría Vegeta. Claro, mejor comemos la carne cruda, diría Goku. Poco a poco, las fuerzas especiales Ginyu estaban cada vez más cerca, aunque aún no tenían referencia de la ubicación real de Goku. Llegarían hasta la fogata, dándose cuenta de que sí había sido abandonada. ¡Miren esto! Dejaron la mitad de la carne, diría Guldo. Es evidente que huyeron. ¡Rápido! ¡Separémonos!, diría el Capitán Ginyu. Cualquiera de nosotros podría contra esos dos tontos. Las fuerzas especiales Ginyu se separarían tomando 5 direcciones distintas. Goku y Vegeta se detendrían un momento al darse cuenta de esto. ¿Y si matamos a uno?, diría Goku. Podríamos llamar la atención, pero también generaríamos ventaja, diría Vegeta. Tras esto, Goku y Vegeta desviaría su camino. Las fuerzas especiales Ginyu cada vez se separaban más. Rikum era el que estaba más cerca de ellos de forma accidental. Con el plan claro, Goku se colocaría frente a él. ¡Kakaroto! ¡Al fin te encuentro! diría Rikum. Solo me falta ese tonto de Vegeta. De la nada, Vegeta aparecería a un lado de Rikum y golpearía con el filo de su mano al lado de su rostro, rompiendo así su radar. Luego, Vegeta tomaría distancia. Oye, ¿de dónde saliste? diría Rikum furioso. Ahora sin eso, no podrás rastrear a nadie, diría Vegeta. Pero ya los encontré. ¿Para qué quiero rastrearlos? diría Rikum. Tonto, cierra la boca, diría Goku. Tampoco podrás llamar a tus amigos de la clase de baile, Oye, más respeto. diría Rikum. No importa, los exterminaré. Rikum se pondría en guardia, listo para acabar con ambos Saiyajins. Muy bien, Vegeta, deberemos de derrotarlo lo más pronto posible, diría Goku. No me digas lo que tengo que hacer, diría Vegeta molesto. Rikum se lanzaría contra Goku y Vegeta, chocando contra ellos y lanzándolos lejos. Luego de eso, Goku y Vegeta recuperarían su postura, pero Rikum llegaría a ellos y comenzaría a atacarlos salvajemente. Ambos Saiyajins estaban en problemas por la gran velocidad y fuerza por parte de Rikum, pero tenían un problema. Si elevaban su ki, podrían llamar la atención de los demás por sus radares. Vegeta, ya pasó demasiado tiempo, diría Goku agitado. Lo sé, pero aún así es peligroso, diría Vegeta. ¿De qué tanto están hablando? Como si fuesen capaces de hacer algo contra mí, diría Rikum. ¡Ya lo verás, insecto!, diría Vegeta furioso. Goku y Vegeta elevarían su ki al máximo. Rikum no tenía idea de qué tan fuertes eran ambos, porque no tenía su radar. Ya veo, con que ese era el truco, diría Rikum. Aún así, aunque no sepa sus poderes, no podrán hacer nada. Los Saiyajins no son tan fuertes como nosotros. De pronto, Goku y Vegeta llegarían a Rikum con una patada directo en su estómago que lo lanzaría lejos. Rikum rodaría varios metros por el suelo sintiendo un fuerte dolor. Se pondría en pie experimentando un dolor que jamás imaginaría que 2 Saiyajins podrían aplicarle. ¡Desgraciados!, diría Rikum furioso. Pensé que no podríamos
hacerte nada, diría Goku entre risas. Al final resultaste ser más resistente de lo que aparentabas, diría Vegeta. Ahora acabaré con ustedes, diría Rikum fuera de sí. Rikum se lanzaría con todo hacia Goku y Vegeta. Entre los tres tendrían una batalla intensa dando lo mejor de sí. Rikum no podía creer que esto estuviese pasando. Goku y Vegeta en conjunto lograban rivalizar contra él. Por otro lado, Gurdo desde su ubicación lograría percibir el poder de pelea de Goku y Vegeta, junto con el de Rikum. No puede ser. Esos dos sumando sus poderes tienen el mismo nivel que Rikum, diría Gurdo. Será mejor que vaya hasta allí. Gurdo iría cuanto antes para sumarse a la batalla. La batalla entre Goku, Vegeta y Rikum estaba en su punto álgido mientras las fuerzas especiales Ginyu se acercaban. Goku y Vegeta, trabajando en equipo, luchaban contra Rikum con todo lo que tenían. Rikum, por su parte, estaba sorprendido por la fuerza y habilidades de los Saiyajins, pero no iba a dejarse vencer tan fácilmente. ¡Malditos simios! ¡No los dejaré irse con la suya!, diría Rikum furioso. Goku esquivaría ágilmente los golpes de Rikum, mientras que Vegeta buscaba una oportunidad para contraatacar. De repente, Goku lanzaría un potente ataque de ki que enviaría a Rikum volando hacia atrás. Vegeta aprovecharía ese momento para atacar con una ráfaga de energía, pero Rikum lograría esquivar la mayor parte y contraatacar con una serie de rápidos golpes. ¡Malditos Saiyajins!, gruñía Rikum. No deberían de ser tan fuertes. Ahora entiendo por qué Freezer quiere casarse con su madre. Algo en la mirada de Goku y Vegeta se transformaría, al punto que hasta Rikum se pondría incómodo. No me miren de esa manera. Voy a acabarlos de una vez por todas, diría Rikum. Rikum comenzaría a realizar extraños pasos sin sentido. Ay no, esos bailes raros que hace, diría Goku. Es muy vergonzoso, diría Vegeta. Luego, Rikum terminaría con su baile. Su cuerpo brillaría emanando una extraña luz. Ahora sí, pueden atacarme, diría Rikum mientras se golpeaba el pecho. Goku y Vegeta se observarían confundidos, pero no podrían rechazar la invitación. Ambos se lanzarían con todo hacia Rikum. Lo golpearían con una lluvia de golpes de puño, pero todos sus ataques impactarían en él sin hacerle el más mínimo daño. Tras varios segundos sin resultados, ambos tomarían distancia. Aterrados, no sabían cómo actuar. No lo entiendo, diría Goku. Nuestros golpes no le hacen daño. Es como si fuese de metal, diría Vegeta. Es mi técnica de blindaje. Con ella, mi cuerpo se vuelve impenetrable, diría Rikum. Maldición, tenemos que pensar en algo, diría Goku. Vegeta se elevaría a lo alto del cielo, acumularía gran cantidad de energía y lanzaría un ataque devastador hacia Rikum. Este no se movería en lo más mínimo. Rikum recibiría la explosión por completo. Tras un gran estallido, todo se haría pedazos en varios metros a la redonda, pero Rikum estaba como si nada. No inventes, no es posible, diría Goku. Se los dije, no pueden hacerme daño, diría Rikum. Es cierto, pero cometiste un error, diría Vegeta. ¿De qué estás hablando?, diría Rikum. Esa técnica que te hace inmune requiere de un gran gasto de energía. Cuando no puedas sostenerla, caerás, diría Vegeta. Sí, es cierto, pero tengo la energía suficiente para acabarlos. Rikum llegaría a Vegeta y lo derribaría de un golpe martillo. Goku iría por Vegeta para ayudarlo. Vegeta, tenemos que hacer que gaste su energía, diría Goku. Pero Rikum llegaría entre medio de ambos, sujetaría a cada uno bajo sus brazos y con su gran fuerza apretaría sus cuellos. Goku y Vegeta estaban inmóviles y sin importar qué hicieran, no lograban liberarse del agarre de Rikum. Pequeños tontos, si no pueden hacerme daño, les romperé el cuello con facilidad, diría Rikum. Los Saiyajin son muy tontos y creen que pueden enfrentarse a las fuerzas especiales Ginyu. Goku y Vegeta no podían liberarse. La fuerza de Rikum era extraordinaria y a pesar de que lo golpearan y se resistieran, Rikum no recibía daño. De pronto, una extraña bola de energía se elevaría a lo alto del cielo. Nadie sabía de qué se trataba. ¿Qué es eso?, diría Rikum. La bola de energía explotaría y tras eso se crearía una luna artificial. ¡Kakaroto!, diría Vegeta. ¡Es nuestra oportunidad!, diría Goku. Goku y Vegeta comenzarían a transformarse en Osaru. Al crecer de tamaño, Rikum se vería obligado a soltarlos. ¡No es cierto! ¡Se transformaron!, diría Rikum. ¡Ah, insecto! Ahora quiero verte suplicar por tu vida, diría Vegeta. ¡Idiota! No podrás contra nosotros, diría Goku. ¡No puede ser! ¿Quién creó esa luna?, diría Rikum aterrado mientras buscaba por todas partes el origen de quien lo haya hecho. Goku y Vegeta intercambiaron miradas determinadas. Sabían que debían acabar con Rikum rápidamente
rápidamente antes de que la luna artificial perdiera su efecto. Continuaron peleando con ferocidad, usando su ki al máximo sin preocuparse demasiado por los radares enemigos. La batalla se intensifica a medida que Rikum soportaba los ataques por su técnica de resistencia. Ambos Saiyajins golpearían a Rikum una y otra vez. No le harían daño, pero le provocarían gran agotamiento. ¡Maldición! ¡Estoy en problemas! Diría Rikum aterrado. Rikum perdería su habilidad, caería de rodillas al agotarse sus energías. Mientras tanto, Gurdo se aproximaba al campo de batalla. Sabía que la situación era crítica y que debía actuar antes de que Rikum fuera derrotado por los Saiyajins. Goku y Vegeta estaban por lanzar un golpe cada uno para exterminar a Rikum, pero ambos quedarían inmóviles. ¿Qué pasa? Diría Vegeta. Vegeta, no puedo moverme. Diría Goku. ¡Idiotas! Transformarse así solo fue llamar la atención. Diría Gurdo. Gurdo, con sus poderes telequinéticos, tenía paralizados a Goku y Vegeta. Estos no podían moverse. Gurdo, llegaste a tiempo. Diría Rikum. Acaba con ellos de una vez. Diría Gurdo. Sí, eso haré. Diría Rikum. Rikum comenzaría a prepararse para lanzar un ataque devastador. Goku y Vegeta, aunque estuviesen en su forma Osaru, no podían moverse, pero la cabeza de Gurdo se desprendía de su cuerpo. Este caería al suelo sin entender qué había pasado. Goku y Vegeta se liberarían de su técnica y esquivarían el ataque de Rikum a tiempo. Gurdo, ¿quién te hizo eso? Diría Rikum. A lo lejos, una mujer se quitaría la túnica. Era la reina Gine. ¡Es la reina! Diría Rikum. ¿Vas a matarme? Diría Gine. Te recuerdo que Freezer me necesita viva. Mamá, Diría Vegeta. no puedo creerlo. Esto es peligroso para ti. Diría Goku. No digas tonterías. Diría Gine. Por algo soy la reina. Gine eliminaría a Gurdo de un ataque de ki. Rikum se lanzaría hacia Gine, pero Vegeta al instante lo pisaría. Su gran pie lo cubriría por completo, eliminándolo en el acto. Ja, como un insecto. Diría Vegeta. Mamá, ¿por qué no te transformaste? Diría Goku. Porque no puedo hacerlo. Diría Gine. ¿Acaso perdiste la cola? Diría Vegeta. Nada de eso. Nunca pude transformarme en Osaru. Ahora salgamos de aquí. Los otros integrantes de las Fuerzas Especiales Ginyu no demorarán en llegar. Diría Gine. Podemos eliminarlos. Estamos en nuestras formas, Osaru. Diría Vegeta. No, la luna artificial que creé no durará mucho. En 10 minutos desaparecerá. Diría Gine. ¡Demonios! Diría Vegeta. Vámonos de aquí. Diría Goku. Nuestros amigos huirían. Minutos después, el Capitán Ginyu, Jace y Burter llegarían a la zona de la pelea encontrando los cadáveres de Gurdo y Rikum. Esto tiene que ser una broma. Diría Burter. Estos simios se transformaron en Osaru. Diría el Capitán Ginyu. La huella es clara. Eliminaron a Rikum de una pisada. ¿Cómo se transformaron? Freezer eliminó la única luna que había. Diría Jace. No lo sé, pero la huella está. Diría el Capitán Ginyu. Tenemos que avisar a Freezer. Esto es más serio de lo que pensábamos. Nos va a eliminar si llegamos con las manos vacías. Diría Jace. Si no es que nos eliminen antes esos Saiyajins. Diría el Capitán Ginyu. Por otro lado, Freezer buscaba a Gine por todas partes. No la encontraba en ninguna parte del castillo. No puedo creer que esa mujer haya desaparecido. De seguro debe de estar tramando algo. Diría Freezer. El Capitán Ginyu llegaría con Jace y Burter. Los tres realizarían una reverencia. ¿Por qué solo hay 3 de ustedes? Diría Freezer seriamente. Gran Freezer, Rikum y Gurdo fueron asesinados por estos Saiyajins. Diría el Capitán Ginyu. Tal parece que se transformaron en Osaru. ¿Cómo? Si no hay luna. Diría Freezer. No lo sabemos con certeza, pero hay huellas de Osaru. No hay duda que hicieron eso. Además, es la única forma de que pudieran eliminarlos. Diría el Capitán Ginyu. Me pregunto si Gine tendrá algo que ver. Esa mujer no aparece por ningún lado. Diría Freezer. Busquen a Gine y tráiganla con vida. De seguro debe de estar buscando a sus hijos y por eso no la encuentro. A la orden, mi señor. Diría el Capitán Ginyu. Y más vale que la traigan con vida. La necesito para tener hijos fuertes. Advertía Freezer. Como le hagan daño, lo pagarán con su vida. De esa manera, los tres partirían cuanto antes. Tenían que encontrar a Gine y sus hijos antes de que pasara algo. En ese momento, Gine estaba con sus hijos al calor de una fogata mientras les explicaba lo que había pasado. Entonces mi padre... Diría Vegeta. Lo siento. Diría Gine. ¿Qué hay de mi padre? Diría Goku. Está bien. Diría Gine. Al menos hasta el momento en que me fui. No puedo creer que esa sabandija quiera tener hijos contigo. Diría Vegeta. Vegeta, Freezer se quiere casar con mamá. Quiere ser nuestro padrastro. Diría Goku. Freezer como padrastro sería lo peor que nos pueda pasar. Diría Vegeta. Va a matarlos. Quiere tener un hijo conmigo para crear al ser más poderoso que haya podido existir. Diría Gine. Ese desgraciado tiene el poder absoluto y quiere más. Tenemos que detenerlo. Diría Goku. No, tienen que escapar. Diría Gine. Son los únicos que pueden ser herederos. Sin ustedes, Freezer será el rey. Madre, no puedes aceptar tener hijos con él. Diría Vegeta.
¿Y qué hay del planeta?, diría Gine. ¿Te das cuenta que si me niego podría desaparecerlo todo? Como mucho puedo hacérmela difícil para ganar tiempo, pero no más que eso. Si tan solo tuviéramos el poder para derrotarlo, Diría Goku. Quizás puedan tenerlo, diría Gine. ¿de qué hablas? Diría Vegeta. ¿Nunca escucharon del Super Saiyajin?, diría Gine. ¿Hablas de esa tonta leyenda? Diría Vegeta. ¿Qué leyenda? Diría Goku. No es una leyenda, es verdad, diría Gine. Se los voy a mostrar. Puede que no se encuentren, pero si lo ven, podrán repetirlo. Gine se alejaría varios metros, alzaría los brazos a los lados, comenzaría a elevar su ki. Su poder era mucho más fuerte de lo que todos pensaban. Emanaba gran cantidad de energía. No puede ser, se supone que no era tan fuerte, Diría Goku. ¿Acaso siempre fingió no tener ese poder? Diría Vegeta. Gine gritaría forzando su ki. Sus ojos se volverían blancos por un momento. Luego, su cabello se volvería dorado por un momento. Goku y Vegeta no daban crédito a lo que veían. Gine se acababa de transformar en Super Saiyajin, pero al instante caería de rodillas y regresaría a su forma base. Madre, ¿estás bien? Diría Goku. Esta forma no puedo usarla, diría Gine. Desgasta mucha energía, pero ustedes son mis hijos más fuertes. Podrán hacerlo bien, Nunca pensé que tuvieras ese poder. diría Vegeta. Por algo soy la madre de los Saiyajins más fuertes, diría Gine. Tienen que irse del planeta y ponerlo en práctica. Regresen como Super Saiyajin y derroten al hijo de Freezer, ¿Estás aceptando tener un hijo con ese demonio? diría Vegeta. Vegeta, no es momento de discutir, diría Gine. Tienen que irse. De pronto, las fuerzas especiales Ginyu lograrían encontrarlos. ¡Conte aquí están! Diría el Capitán Ginyu. No puede ser, diría Gine. Reina Gine, tendrá que venir con nosotros. Diría el Capitán Ginyu. No se llevarán a mi madre a ninguna parte. Diría Goku. Salgan de aquí si no quieren morir como esos dos. Diría Vegeta. Ya veo. Diría el Capitán Ginyu. Jace, Burter, vayan por esos dos. Yo me haré cargo de la reina. Goku y Vegeta se encontraban frente a frente con las fuerzas especiales Ginyu, enfrentando un desafío aún mayor que la batalla previa contra Rikum. El Capitán Ginyu, acompañado por Jace y Barter, observaban a los Saiyajins con una sonrisa arrogante, conscientes de su propia superioridad numérica y habilidades combinadas. Ustedes son los Saiyajins que eliminaron a Rikum y Gurdo. Eso no puedo pasarlo por alto. Aún me pregunto cómo se transformaron en Osaru. Exclamaría el Capitán Ginyu cruzado de brazos. Goku y Vegeta observaban con determinación al equipo enemigo. Jace y Barter estaban con sus ojos en cada uno de ellos, mientras el Capitán Ginyu se dirigía a Gine. Jace, Barter, adelántense. Ordenaría el Capitán Ginyu. Mostrémosles a estos Saiyajins quiénes son los verdaderos guerreros de élite. Prepárense para ser derrotados por el poder de las fuerzas especiales Ginyu, diría Jace. ¡Los acabaremos de unos segundos! Diría Barter. Barter adoptaría una postura de combate lista para cualquier movimiento. No esperen compasión, Saiyajins. Soy el más rápido en todo el universo. Diría Barter. Goku y Vegeta intercambiarían una mirada de entendimiento. Sabían que enfrentar a los integrantes de las fuerzas especiales Ginyu sería un desafío. Sin embargo, estaban decididos a proteger a su madre y escapar de esta confrontación. Goku se lanzaría hacia Jace, mientras que Vegeta hacia Barter. Ambos lucharían mano a mano contra su rival. Esto dejaría a Gine desprotegida para que el Capitán Ginyu llegara a ella. Reina Gine, por favor, no haga las cosas difíciles. Diría el Capitán Ginyu. No te atrevas a tocarme o te la verás conmigo. Diría Gine al ponerse en guardia. Por favor, la tengo que llevar sana y salva. Diría el Capitán Ginyu. El amo Freezer la necesita para tener hijos. Gine crearía una bola de ki y se la lanzaría hacia el Capitán Ginyu. Este la rechazaría con gran facilidad. No me hagas perder el tiempo. Tengo que llevarte y lo haré sea por las buenas o por las malas. Diría el Capitán Ginyu. No iré contigo. El planeta Vegeta será gobernado por Saiyajins, cueste lo que cueste, diría Gine. El Capitán Ginyu, como si nada, llegaría a espaldas de Gine. La golpearía en la nuca dejándola desmayada. Luego, el Capitán Ginyu la sujetaría para llevársela. ¡Madre!, diría Goku y Vegeta al darse cuenta de lo que estaba pasando. Ambos tratarían de dejar de lado la pelea que llevaban a cabo, pero Jace y Barter eran más fuertes que ellos y no les permitirían el paso. En esa distracción, cada uno daría un golpe certero en su rival, dejando a Goku y Vegeta en el suelo. Ambos tratarían de ponerse en pie, pero tenían la situación difícil. No voy a seguir perdiendo el tiempo aquí, diría el Capitán Ginyu. De pronto, una figura llegaría interrumpiendo todo. No tan rápido, diría Bardock. Papá, diría Goku emocionado. Oye, no te creas rey solo porque murió el rey Vegeta, diría el Capitán Ginyu. Los demás concubinos de la reina deberían de ser eliminados para que no sean un obstáculo. No dejaré que te lleves a Gine. Es nuestra reina y la protegeremos con nuestras vidas, diría Bardock. Bardock comenzaría a aumentar su ki a gran nivel. Goku y Vegeta no se esperaban
liberaban ese potencial, Gine comenzaría a abrir los ojos. ¿Qué sucede? Diría Gine mientras recuperaba su visión. Gine trataba de liberarse del Capitán Ginyu, pero se le haría imposible. Este tonto quiere morir, diría Barter. Jace y Barter se lanzarían con todo hacia Bardock. El Saiyajin forzaría su ki emanando energía rojiza a su alrededor. En ese momento, Bardock lograba nivelarse al poder de ambos integrantes. No puede ser, tiene 90.000 de poder de pelea, diría el Capitán Ginyu. ¿Desde cuándo mi padre es tan fuerte? Diría Goku. Gine lanzaría una bola de ki hacia los ojos del Capitán Ginyu. Al cegarlo por un momento, sería liberada. Ella iría por sus hijos al verlos heridos. Madre, ¿qué está pasando? Diría Vegeta. Lo siento, Vegeta, pero tu padre no era el más fuerte. Siempre lo fue Bardock. Diría Gine. ¿Qué? Diría Vegeta desconcertado. Yo te dije que mi papá es más fuerte. Diría Goku. Mi idea siempre fue mantener a Bardock en segundo plano. Y como verás, gracias a eso está vivo. Diría Gine. ¿Quieres decir que Kakaroto es más fuerte que yo? Diría Vegeta. No. Eres más fuerte que Kakaroto, pero te desarrollaste con la exigencia de ser el hijo del esposo más fuerte de la reina. Eso te dio una determinación que ni Kakaroto tiene. Diría Gine. Ahora, cierren la boca que tengo que curarlos. Gine apoyaría las manos en el pecho de cada uno de sus hijos. Comenzaría a curarlos de a poco. Ni siquiera Goku y Vegeta eran conscientes de que la reina tenía esas capacidades. Mientras tanto, Bardock continuaba con la lucha contra Jace y Barter. El Capitán Ginyu estudiaría con atención a Gine. Sería un problema lastimarla, diría el Capitán Ginyu. El Capitán Ginyu se provocaría una herida a sí mismo al perforarse el estómago. Perdería gran cantidad de sangre y caería de rodillas. La situación había sido tan frenética que la pelea se detendría. Nadie comprendía lo que estaba pasando. Capitán Ginyu, ¿qué hace? Diría Jace. Recuerden cuál es nuestra misión. La reina Gine debe de ser capturada, pero es para darle un hijo prodigio al amo Freezer. Diría el Capitán Ginyu. ¿Acaso está loco? Diría Bardock. Jace, ¿crees lo que yo creo? Diría Barter. No me digas que estás pensando lo mismo. Diría Jace. Capitán Ginyu, no lo haga, es una locura. Diría Barter. El Capitán Ginyu alzaría los brazos a los lados. ¡Cambio! Diría el Capitán Ginyu. Al usar su técnica sobre Gine, cambiaría cuerpos con ella, aunque tanto Goku como Vegeta y Bardock no entendían qué pasaba. Madre, ¿estás bien? Diría Goku. Claro que lo estoy, y estaré mejor cuando cumpla mi propósito. Diría el Capitán Ginyu dentro del cuerpo de Gine. De esa manera, el Capitán Ginyu se elevaría a lo alto del cielo y arrojaría una bola de ki resplandeciente que dejaría a todos cegados. Huiría de allí llevándose el cuerpo de Gine. No puede ser, se quedó con mi cuerpo, diría Gine. ¡Qué asco! Miren este cuerpo, es horrible. ¿Qué clase de tontería es esta? Diría Goku. Eso que ves ahí es tu madre, no es el Capitán Ginyu. Diría Barter. Oye, ¿este es un final bueno o un final malo? Diría Jace. Es un final y listo. Diría Barter. Barter y Jace se irían de allí. Las dudas se sembrarían en nuestros amigos. Gine, ¿de verdad eres tú? Diría Bardock. Claro que sí, no seas idiota. Diría Gine. Pero, ¿acaso el Capitán Ginyu quiere darle hijos a Freezer? Diría Goku. Ese tipo de lealtad ya es sospechosa. Diría Bardock. No se queden ahí. Tengo que recuperar mi cuerpo. Ese tonto se saldrá con la suya. Nadie va a creer que cambiamos de cuerpos. Diría Gine. Nuestros amigos regresarían cuanto antes en busca de recuperar el cuerpo de Gine. A fin de cuentas, lo importante de Gine radicaba en su genética de tener a los hijos más fuertes. Era el plan de Freezer, tener a un hijo sumamente poderoso y hacerlo rey. Finalmente, el Capitán Ginyu llegaría al castillo. Freezer pensaría que se trataba de Gine. Vaya, veo que has pensado mejor las cosas. Diría Freezer. Gran Freezer, estoy listo para estar a su servicio. Diría el Capitán Ginyu. ¡Qué servicial! Diría Freezer. ¿Acaso te diste cuenta de que nuestro destino era estar juntos? Nada de eso, soy el Capitán Ginyu. Diría el Capitán Ginyu. Cambié de cuerpos con Gine para traer su cuerpo sano y salvo, ya que estaba peleando y su integridad corría peligro. ¿Qué demonios hiciste? Diría Freezer. Los genes están en el cuerpo, es lo importante. Gine se resistía demasiado a venir y hasta me vi obligado a desmayarla. Diría el Capitán Ginyu. No tuve otra opción. Ella sería capaz de dejar de vivir para no darle el placer de darle un hijo. No voy a tener un hijo con mi capitán. Diría Freezer fuera de sí. Ve por tu cuerpo ahora mismo y regresa a Gine a la normalidad. Pero, señor, pensé que era un tema de raza. Diría el Capitán Ginyu. ¡Soquete! Mi hijo necesita la crianza de una madre Saiyajin siendo reina y dándole todo. Con esto tendría graves traumas desde niño. Diría Freezer. Haz lo que te digo o te quitaré la vida. Sí, señor. Diría el Capitán Ginyu. Por otro lado, Gine estaba realmente débil. La herida era más profunda de lo que se pensaba. ¡Demonios!
Duele demasiado a pesar de ser el cuerpo de un guerrero de élite, diría Guine. Guine, no te preocupes, todo estará bien, diría Bardock. Papá, tenemos que hacer algo, diría Goku. No podemos dejar a mi madre en este cuerpo. Ese desgraciado se va a salir con la suya, diría Guine. ¿De verdad el Capitán Ginyu es tan leal que estaría dispuesto a darles hijos a Freezer? Pensaría Vegeta traumado. Por otro lado, Jayce y Barter llegarían, aunque no se veían con deseos de pelear. Tienen que venir con nosotros, diría Jayce. Será mejor que no nos hagan perder el tiempo, diría Barter. Papá, entre los tres les ganaremos, diría Goku. No venimos a pelear, diría Jayce. Freezer quiere que Guine y el Capitán Ginyu regresen a sus cuerpos a la normalidad. ¿De qué estás hablando?, diría Guine. Es cierto, no le gusta nada que el Capitán Ginyu tenga tu cuerpo, diría Barter. Sean sinceros, a todos nos parece extraño, diría Vegeta. Tienes razón, pero no vine a estar de acuerdo contigo, diría Barter. Barter le arrojaría una botella a Bardock. Es una super medicina, solo se hace para los soldados de élite, diría Barter. Curará su herida en 2 minutos. Dense prisa, si demoramos, Freezer nos matará a todos, diría Jayce furioso. Bardock observaría a Guine, esperando su respuesta. No te quedes ahí mirando, esto duele demasiado, diría Guine. Bardock le daría la medicina a Guine. Se podría ver cómo la herida sanaba rápidamente. Luego, deberían de ir al castillo del Rey Vegeta. Era una tregua momentánea entre Jayce y Barter con los Saiyajins. La tensión se sentiría entre ellos, pero Guine se daría cuenta que podría traicionarlos de todas formas. En un momento, Guine se colocaría frente a Jayce y Barter. ¿Qué haces?, diría Jayce. Con el cuerpo del Capitán Ginyu tengo su poder, diría Guine. Además, si Freezer quiere que regrese a la normalidad, ya no los necesitamos. ¡Maldición! ¿Con qué crees que podrás contra nosotros?, diría Barter. Bardock, Goku y Vegeta rodearían a Jayce y Barter. La situación estaba desfavorable para el dúo. Momentos más tarde, vemos a Freezer y el Capitán Ginyu llegando al castillo. Guine y los demás se harían presentes sin la presencia de los soldados de las fuerzas especiales Ginyu. Oigan, ¿en dónde están Jayce y Barter?, diría Capitán Ginyu. Comiendo polvo, diría Bardock. Ahora, dame mi cuerpo, diría Guine. Amo Freezer, no sé si sea lo correcto, diría el Capitán Ginyu. Más te vale que lo hagas, porque no te mataré, sino que te haré sentir el peor de los sufrimientos, diría Freezer. Ya escuchaste, diría Guine. Bardock, Vegeta y Goku estaban en guardia ante cualquier posibilidad de ataque. La guerra estaba más que declarada ante Freezer. Estaban esperando que Guine recuperara su cuerpo para ver cómo reaccionaba el emperador del mal. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Guine y el Capitán Ginyu cambiaron de cuerpos? ¿Acaso de verdad regresarán a la normalidad? Y también, ¿nuestros amigos Saiyajins pelearán contra Freezer? Eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación de estas teorías. Recuerden que si quieren ver más recopilaciones como esta de más teorías en un solo video, este video tiene que llegar a los 10,000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en un próximo video.